Raiders, conocidos también como hombres que pueden eliminar bestias, encuentran tesoros y cuidan de la gente. Efectivamente, un trabajo muy bien gratificado y reconocido mundialmente. Pero en serio, ¿es tan buen trabajo o solo es una fachada de explotación? Ser un Raider es ser un objeto de envidia, es un trabajo que inspira a las personas, pero el corazón de aquel Raider latía demasiado rápido antes de irse al más allá. Obtuve un objeto mítico. Primera parte. Él es Min Jae-hun, un Raider. Él es Womin, un asistente y gerente de la agencia de Raiders. Generalmente, su actividad es la de encontrar Raiders que no tienen trabajo y asignarles eso, trabajo. Pero Jun gritaba a viva voz que no sería un escudo de carne. El trabajo que le estaban asignando a Jun era simple, tenía que ser un escudo en una mazmorra. Esto último era indignante, pero ¿qué más podía hacer? Los magos eran los más eficientes en casi un 90% de misiones en mazmorra. Y pues sí, el otro 10 estaba destinado a los guerreros, o sea Raiders de cuerpo a cuerpo. Solo había un problema, incluso en situaciones muy desesperadas, los Raiders de tipo guerrero no eran muy útiles, cosa que era muy diferente hace ya 11 años, la mesa estaba invertida. Los magos eran viles máquinas de soporte que solo tenían esa función, soporte, nada más. A diferencia de los guerreros, que tenían un claro reconocimiento a nivel mundial, la pregunta sería ¿qué pasó? ¿Por qué Jun es un guerrero de rango D? La respuesta es simple y se explica con 2 puntos. Hay 2 tipos de Raiders, magos y guerreros. El desarrollo de estas capacidades llega a su límite aproximadamente a los 20 años. Después de esto, tu rol prácticamente ya está definido y solo te queda mejorar el rol que elegiste en tu juventud. Jun había elegido guerrero. Porque estos eran bien vistos y bien pagados, a diferencia de los magos. El único problema con ello, es que ser guerrero no era su afinidad. Aclaremos esto último, la escala de afinidad humana es del 1% al 100, eso en los 2 rangos, mago y guerrero. Por obvias razones, uno resalta más que el otro, y eso era muy abismal en Jun. Su capacidad para mago era de un 97% y la de guerrero era de un 34%. Un dato importante es que la actual maga más poderosa de la Tierra, en su prueba de aptitud, en aquella época había sacado un 92% hacía 11 años, o sea así, Jun había elegido mal, se había dejado llevar por las personas y la situación y así había cavado su propia tumba. En la actualidad ya no podía hacer nada, era un vil escudo humano que estaba en decadencia. Su única forma de sobrevivir era poniendo su vida en juegos. Sabía desde el principio que no tenía ninguna opción para poder sobrevivir. En ese negocio no se podía ser quisquilloso, peor con la clase de trabajos que se tomaba. Entonces el jovencito le confirmaba que llegaría al trabajo que le había asignado. Sin más, se despedía del contratista. Así ya había llegado el día de la misión, Jun estaba en el lugar y a la hora acordada. Su jefe no le contestaba, presentía que era algo extraño, cosa que se le va pasando desapercibido, eso recordando a un tipo que lo había despreciado tiempo atrás. Al mismo tiempo, un amigo que había conocido hacía no mucho tiempo, le mencionaba que tampoco él podía encontrar trabajos por la condición de guerrero que había escogido en su adolescencia. Aunque su compañero mencionaba que ser un guerrero era tenerle amor a la espada, era estúpido mantener ese amor si ya estaba a punto de morir de hambre por haber elegido mal su rol. Aunque su compañero era muy bromista, le mencionaba que esta vez también volvería a invitar las bebidas, ya que sabía la situación en la que se encontraba uno de sus mejores amigos. Sin más, el portal de entrada apareció y un hombre de traje les mencionaba a todos los cazadores que habían llegado que era momento de la subyugación. Sobre los Raiders habían 2 cosas importantes. La primera era la posibilidad de encontrarse con una inesperada fortuna. Fortunas que podrían inhibir la mente de un Raider y hacer que estos bajasen sus guardias. Mientras que son incapaces de pensar lógicamente, la mazmorra los ponía a prueba y la fortuna se convertía en una tragedia disfrazada. La segunda era importante, pero antes de que pudiese pensar en ella, su compañero le mencionaba que dejara el teléfono, ya que la incursión ya había dado comienzo. Al mismo tiempo, Jun le prometía a su madre que nuevamente volvería a salvo. Ya dentro de la mazmorra, Jun estaba cumpliendo su rol mientras era atercerizado por los magos de atrás. Desde lejos, Jun notaba que el trabajo era miserable, solo servía de escudo para aquellos magos miembros de un gremio que venían ascenso desde hace ya poco tiempo. Así, ya había pasado un par de horas, tiempo en el cual tomaban su debido descanso. Lo particular de ello es que su interfaz estaba fallando. Cabe aclarar que esta interfaz se llamaba Aesir, una referencia a los dioses nórdicos.
Sin más, el sistema le mencionaba que no había podido reiniciar por razones desconocidas, al mismo tiempo que una voz le notificaba que siguiese la luz. Esa presencia desconocida se había infiltrado en el sistema. De paso, impedía el funcionamiento del sistema principal, a la vez que le repetía la orden de seguir aquella luz. Su compañero no entendía la actitud de Jun, pero al notar que nadie podía ver aquella luz, notó que algo raro estaba pasando. Viendo que Jun se encontraba bastante raro, su compañero le preguntaba lo que estaba pasando, pero para que nadie sospechase nada, él le mencionaba que volvería en un par de minutos ya que quería revisar algo. Si tenía suerte, podía conseguir algo bueno. Al fin y al cabo, no había nada que perder. Ya había pasado un par de minutos luego de aquella notificación. Por primera vez había escuchado que el sistema había caído, y eso en 20 años nunca había pasado. En 17 años, nunca había escuchado de algo similar a eso. Había una gran posibilidad de que el sistema Esir estuviese pasando por un gran cambio sobre el sistema Esir. Sobre el sistema Esir, se entendía como una referencia a los dioses asgardianos como Odín y Thor. Hacia ya 20 años, la humanidad vivía en relativa paz, pero un día de la nada, en el Océano Pacífico, algo había cambiado y de este había salido un árbol al cual llamaron Yggdrasil. En ese mismo orden, aparecía el sistema Esir y, claro, por ende, las primeras bestias. Al 9º día del crecimiento del árbol, la tragedia había comenzado por todo el mundo. Cientos de desastres a escala mundial habían dado inicio. La mitad de la humanidad había desaparecido frente a los monstruos y la otra mitad había aparecido frente a varias plagas y frente a la falta de alimentos. En ese momento, en el que todos se habían revolcado en la desesperación, una pequeña esperanza había nacido para la humanidad, había aparecido el primer despertado, un humano que empuñaba la autoridad de los dioses. Tales hombres conocidos como despertados, luchaban por sus vidas y ganaban dinero con los objetos que se encontraban dentro de las mazmorras y las mismas bestias. El tema era importante, pero Jun ya había llegado a una gruta no explorada, eso gracias a aquella voz extraña. Analizando la puerta, notó que seguramente era una puerta del tesoro, una sala escondida que muy rara vez aparecía dentro de una mazmorra de rango alto. Estas eran zonas donde se encontraban objetos especiales o ingredientes raros. Estos eran objetos que podían ser vendidos por cientos de miles de dólares. Si encontraba algo bueno en el lugar, tenía la certeza de que podría renunciar a esa vida miserable inmediatamente. Lo único que pedía era encontrar un objeto o equipo de rango alto. Analizando el lugar rápidamente, notó cuál era el objeto. Estaba en medio de un altar, donde se encontraba un pequeño círculo que al tocarlo, generaba una suerte de efecto positivo dentro del cuerpo del usuario. Al mismo tiempo, el sistema había sido reiniciado. El único problema del objeto de rango mítico, llamado el Ojo Perdido de Odín, era que no podía probarlo. Ya que un estigma del arma era uso y adhesión, o sea, si lo usaba, ya no podía desequiparlo, por ende, tenía miedo a usarlo y no ganar nada. Aún se preguntaba si eso era real. Al analizar bien el objeto, notó que todo lo que se mencionaba en su descripción era cierto. Lo había pensado muy bien. Los objetos de rango alto valían una fortuna y al mismo tiempo se preguntaba cuánto es lo que pagaría la gente si les mostraba un objeto de rango mítico. Se preguntaba muy seriamente el al menos intentar ponérselo, pero la advertencia volvía a salir. El objeto se perdía una vez que se equipaba con el usuario. John lo había cancelado inmediatamente, eso en razón de que podía ser un desperdicio usar el objeto mítico en alguien como él. Incluso si había adquirido un buen objeto, eso no quería decir que podría seguir raideando mazmorras. Por otra parte, había un límite que él conocía muy bien, su nivel ya no podía aumentar, ya que el crecimiento solo se da hasta los 20 años. Él era un guerrero y ese era un objeto mágico. Parecía ser incompatible y, por ende, algo inútil. Notando que las notificaciones de todo el sistema habían vuelto a cambiar, a él no le importaban pormenores como estos. Lo único que tenía que recordar era que las situaciones que ocurrían a menudo podían ser categorizadas en dos tipos diferentes, fortuna o tragedia. Esta parecía ser una fortuna, por eso volvía a reunirse con sus compañeros. Obviamente, al regresar no les contaba sobre objeto, ya que sería una estupidez decirlo tan a la ligera. Cuando los dos guerreros se habían disculpado por haber generado problemas al gremio, Jun le mencionaba a su compañero que ya no se preocupase por la cena de la noche, ya que tenía pensado en pagar todas las cuentas. Aunque era una actitud rara, su compañero solo lo aceptó. En referencia al objeto, Jun se había salido con la suya. Exponer que había encontrado un objeto mítico en tal lugar, se sería una declaración para ser exterminado.
Entonces lo mejor era vender el objeto después de que la mazmorra hubiese terminado. Lo importante al momento solo era evitar sospechas. De esa manera, ya habían pasado un par de minutos y habían aparecido grandes problemas. Todo el gremio estaba siendo atacado y eliminado. Un par de segundos habían sido suficientes para que todos los magos hubiesen comenzado a sentir los efectos de un gran veneno cuando su mejor amigo parecía apoyar a Jun. Alguien desde atrás lo había acuchillado. Sin más, una sensación de supervivencia se había activado y algo le decía que debía de correr. Él sabía que todo esto era extraño. De un momento para otro habían comenzado las explosiones y a su vez una niebla venenosa se había esparcido claramente. Estas no eran acciones de un monstruo, había algo planeado detrás de esto. Jun sabía que no podía aparecer en esta mazmorra, al final de cuentas no podía perder su objeto mítico. Desde la distancia, un gran rayo de energía se canalizaba en una cadena, al mismo tiempo comenzaba su ataque. Aquel tipo le mencionaba que tenía el presentimiento de que Jun lo lograría. Jun había pensado que era una misión de eliminar aquel gremio, pero no. Era una misión para eliminarlo a él. Wu Min, aquel contratista que le había mentido, lo había planeado todo para eliminarlo dentro de una mazmorra, donde todo es legal y las leyes no sirven. Jun había pensado por un minuto que era una misión para eliminar a los miembros del gremio Meteoro, al cual él no pertenecía. El problema fue que eso no fue cierto, la misión de ese tipo era eliminar a Jun. Este rápidamente se había dado cuenta que fue a causa de una sola cosa, de una sola persona, su padre, el cual lo tachaba de inútil. El tipo no se podía quedar callado, y le revelaba que él había sido el que eliminaba, y le revelaba que él había sido el que eliminaba, y le revelaba que él había sido el que eliminó a su madre hacía 5 años, claramente también por órdenes de su padre. Parecía falso, pero era de verdad. El tipo se burlaba que era extraño que su padre, el tipo se burlaba de que era extraño que el padre que había terminado con su esposa, también pidiese eliminar a su hijo. Era muy increíble, pero ¿qué más podía hacer? Sin más, su enemigo comenzó su ataque y se despedía de Young. Viendo su situación, aquel chico no tuvo más opción que aceptarlo, y entonces el portal del objeto que tenía guardado se abrió. Sin más, cuando el tipo continuaba burlándose, algo extraño aparecía detrás de su rival, el maná se volvía mucho más poderoso a cada gas. El maná se volvía mucho más poderoso a cada segundo que pasaba. Jun estaba muy herido y de paso no podía usar su armería, las posibilidades de supervivencia eran pequeñas, razón por la cual se veía obligado a usar el único objeto que se le permitía usar. Notando que aquella luz podía significar un peligro, su enemigo comenzó el ataque con sus cadenas, pero cuando una de estas se le acercó, Jun solo le evadía con una gran carga de energía. El objeto había sido Bin, el objeto había sido completamente vinculado al usuario. Young lo sabía, la habilidad era magnífica. En pocos minutos la mesa se había volteado, y aquel tipo estaba sufriendo los daños de su propia habilidad. Sin más, le prometía a su amigo que lo exterminaría de una forma. Sin más, le prometía a su enemigo que lo exterminaría de la forma más dolorosa posible. Con la habilidad del objeto equipado, había copiado la habilidad enemiga y la cadena de rayos ya era suya. Para sorpresa del enemigo, su rival y presa había aprendido un movimiento que le habían tomado años aprender. Era extraño que un guerrero de rango bajo pudiese hacer eso, pero sin que éste pudiese hacer nada, su rival comenzó su ataque sin dudarlo. Este se había visto en la obligación de huir y canalizar su energía para contraatacar, pero aún así, su rival tenía la destreza suficiente como para esquivarlo y direccionar sus ataques. Aunque la defensa de su enemigo era bastante fuerte, con la habilidad derivación universal, el muro de energía caía, y claramente aquel golpe era un golpe que no podía esquivar. Cuando el tipo se encontraba en el piso, este parecía intentar suplicar, pero Jun ni siquiera le había dado la oportunidad de hacerlo. Al mismo tiempo que su enemigo caía al piso, Jun también lo hacía. Jun había llegado al caminal de Jun había llegado al final de su camino. Sus heridas eran incurables. El arrepentimiento de lo que no pudo hacer habían sido sus más grandes recuerdos. Le había parecido extraño que hubiese encontrado un objeto tan raro y tener tanta suerte después de tanto tiempo. No le sorprendía que su suerte llegara a su fin ese día, pero ahora que estaba enfrentando la verdad, aquel frío parecía muy cálido. En ese mismo orden llegaba una notificación, eso de que el sistema había evolucionado. Razón por la cual se le otorgaba la oportunidad de volver en el tiempo, eso a un momento deseado. Jun sin pensarlo lo aceptaba, y así el sistema comenzaba a mutar. Había tomado el estigma del adversario de Aesir. En ese orden también, la habilidad de un ser observado por los dioses había comenzado.
gran parte de sus habilidades, y obvio, las que aquel objeto se le estaba otorgando, gran parte de sus habilidades estaban apareciendo. Vio también aquel objeto que se le estaba otorgando, su vida se estaba reiniciando, eso al momento más deseado. Tal momento era 11 años en el pasado, donde todos sus seres queridos aún estaban vivos. De un momento para otro, la imagen de varias valquirias que parecían presentarse en otro idioma había aparecido, la primera, la segunda, la tercera y una cuarta. Cuando él despertó, notó que varias cosas habían cambiado, su cuerpo era diferente y a su vez había una notificación de que el tiempo se había restaurado al tiempo más deseado del usuario. El joven pensaba que aún estaba soñando, o algo similar, pero aún recordaba las imágenes que había pasado. Su madre, sus amigos y su padre habían desaparecido. Todas eran imágenes horribles de lo que había sufrido. Con eso confirmaba que todo lo que había pasado no solo era un sueño. Jun no podía perder su tiempo, había regresado a su tercer año de la secundaria, momento en el cual había tomado una mala decisión. Esta vez no pasaría lo mismo, esta vez sería diferente, esta vez sería un mago. Jun notaba que esa era su vieja casa, así también, una nueva misión le aparecía, necesitaba recuperar su fuerza, debía de recordar desde el principio. Primero que nada, había terminado en el más allá a luchar contra ese tipo. Muy probablemente, debido al cambio de sistema, había logrado algo extraño, muy probablemente debido al cambio de sistema. Había logrado algo extraño como regresar al pasado durante varios años de excursionista en mazmorra, Jun había experimentado muchas cosas, por ello sabía que adaptarse y juzgar la situación rápidamente era una prioridad absoluta. Era claro que el sistema tenía un nuevo nombre. Por otra parte, debía de asegurarse una cosa. En el calendario que tenía dentro de su cuarto, había una pequeña nota que decía que tenía la intención de aplicar a la Academia Miyaz y ser un guerrero de clase combate, sin importar qué. Sabiendo que esta era una nueva oportunidad, no volvería a repetir el mismo error 2 veces. En esta vida tenía la certeza de ser un mago. Mientras almorzaba con su madre, esta tenía algo que le preocupaba últimamente. Su hijo era un chico callado que de un momento para otro se le había acercado y de paso se había puesto a llorar. Aunque le preguntaba si le pasaba algo, este solo recordaba a su madre en aquella situación. Sin alargarlo más, Jun le mencionaba a su madre que tenía algo importante que mencionarle. Su madre presentía que podría decirle que tenía miedo a aplicar a la academia, ya que era demasiado competitiva, pero no había sido nada de eso, ya que este último le había dicho que había pensado en cambiar su aplicación de clase. Ya no quería ser un guerrero, ahora quería ser un mago. A su madre le había parecido extraño que a su hijo, que no había dudado ni por un segundo en decirle que sería de clase guerrero, de un día para otro, hubiese cambiado su ánimo y su orientación. Viendo que el chico se encontraba muy confiado, su madre le decía que era libre de hacer lo que desease, era de clase guerrero o magia o algo más, siempre lo apoyaría como su madre. Aunque Jun sentía la sensación de querer llorar al recordar a aquel hombre, un líder de clase guerrero, la situación lo obligaba a volverse alguien mucho más fuerte. La misión de descanso de la madre había sido cumplido con éxito. Por primera vez había conseguido una carta en blanco como recompensa por completar la misión, por completar otra misión similar a la ella, por completar otra. Por completar otra misión similar a esa, había obtenido otra carta en blanco. Con eso tenía la certeza de que la situación se veía muy bien. Había muchas cosas que podía aprovechar al momento. Piezas ocultas y ruinas que podía monopolizar. Su memoria era muy buena. El único problema que tenía al momento eran sus habilidades. Tenía la cadena del rayo y la cadena del rayo y la derivación universal. Analizando su ventana de estado, notaba que su nivel había regresado al que tenía en aquel tiempo. Sus estadísticas también se habían reiniciado. A la vez había adquirido una habilidad extraña que era ser un observado por los dioses. A la vez había obtenido una habilidad extraña que era ser un observado de los dioses, la cual ayudaba al rápido crecimiento del usuario. Otra importante era la pasiva del ojo absoluto de Dios, una habilidad que permitía romper ilusiones y mirar la realidad absoluta. Aún no entendía muy bien algunas habilidades, pero sabía que la cadena de rayo era bastante buena. Como sabía que la fuerza no era tan necesaria para los magos, en teoría no debía de preocuparse por su cuerpo, pero aún debía de tener en cuenta que al menos necesitaba un poco de destreza para esquivar a los enemigos. Sin dudarlo, la magia era importante, pero ahora mismo, lo más importante era la resistencia, una estadística que en lugar de aumentar algún punto, reducía la velocidad en la que el cuerpo se cansaba. Así entonces lo más importante era comenzar a pensar en qué tipo de habilidades conseguir. Habiendo reflexionado de todo y las cosas que debía de hacer y no hacer, tenía la seguridad de conseguir una habilidad de curación.
En la época actual, la clase mago era tratada como seres inferiores en comparación a los guerreros. Sin embargo, los raiders con habilidades de curación eran excepciones, ya que eran tratados como nobleza sin importar dónde se fuesen. La habilidad de rayo de Guomin había sido muy buena, pero era muy raro volverse a encontrar con una habilidad como esa, y mucho peor con una de curación. De un momento para otro, una notificación había llegado a su teléfono. Esa era su amiga de la infancia Ho-Jun, la cual lo invitaba a salir. Esta recordaba que ella en un futuro no muy lejano, le la perdería mientras se encontraba en la Academia Miyaz, pero este no era momento de lamentos, ya que podía cambiar ese destino. Como lo recordaba, en esa época conocería a Jeong Hwa-eun, la santa de la curación. Si no se equivocaba, la santa era una cazadora muy habilidosa, en específico por su habilidad especial, sacrificio, la cual le permitía usar su energía vital para curar, pero por ende era un arma de doble filo. La única forma de salvarla encontrando un portador de una habilidad similar o de su mismo tipo, cosa que ella misma sabía que era imposible. Habiendo llegado tarde a la reunión con su mejor amiga, Ho-Jun, ambos discutían de cosas un tanto triviales, como el hecho de perderse en el camino a casa. Ambos chicos se encontraban enfrente del estrado, tal como lo recordaba, la maestra del gremio, la santa de la curación, la conocía no solamente en el país, sino también en el mundo entero, ya que era alguien que intentaba proteger a los ciudadanos antes de cualquier otro asunto. Mientras la líder del gremio más importante de Corea daba su discurso, Young recordaba que en aproximadamente 2 meses, esta maga mundialmente conocida entraría en un estado crítico. La razón era su propia habilidad, la cual la inhabilitaba. Entonces sí, esta era su oportunidad de copiar su habilidad. Las palabras de la santa se resumían en el hecho de que la situación de los cazadores había mejorado hace pocos años, pero de entre todos los despiertos actuales, solo un 20% se estaba ofreciendo como incursionista. Como ella lo entendía, el mundo siempre estaba preparado para el cruce de dos fuerzas opuestas. Lo que ella deseaba decirles era que todos debían de tener coraje. Con ese coraje, todas las personas del mundo estaban en la posibilidad de cambiar el mundo. Que les pedía a todos que volviesen al mundo un lugar más brillante del que todos pudiesen disfrutar. Ho-Jun estaba muy emocionada. A su vez, Jun coincidía con esta de que el trabajo de ser incursionista era bastante peligroso. Incluso él antes de la regresión, había pensado muchas veces en volverse un vendedor y vivir una vida tranquila, pero ya nada se podía hacer. Cuando la presentación se dio por finalizada, Young le mencionaba a Young que era momento de separarse, ya que debía de hacer algunas cosas importantes en otro lugar. Como la señorita Jo-Jun se jactaba de que no tenía ningún problema de ubicarse dentro de la ciudad, Jun tenía la seguridad de que ésta no se perdería, pero para asegurarse que no le pasase nada, ya había llamado a sus padres para que la viniesen a recoger. Algo importante de lo que tenía que enterarse antes de que cualquier cosa llegase a pasar era que había decidido cambiarse de rol. Eso para volverse un mago, sin que la señorita pudiese responderle algo, este solo se fue. Minutos más tarde, Young había llegado donde la santa Jeong Hwa-eun. Su guardia era un tipo muy cuidadoso que no le permitía el paso al chico, pero cuando éste le mencionó que sabía que la santa tenía una enfermedad incurable, el tipo comenzó a alterarse. Para su buena suerte, éste lo terminaba persuadiendo y seguidamente le mencionaba que sabía de la enfermedad de la santa y que también podía curarla. Notando que el chico parecía muy confiado, la santa mantenía un poco de confianza. Como no tenía nada que perder, le tenía un pedido al chico. Si le permitía, podían ir a un lugar tranquilo. Ya en una oficina, la santa le preguntaba de cómo sabía de su enfermedad. Claro que el joven le respondía rápidamente que le respondería con la verdad, pero debía de olvidarse que la curaría. Sin más, quería ir al grano. Decía que la curaría copiando su habilidad innata. Notando que el chico parecía decir una estupidez, el guardaespaldas le decía que dejara de hablar tonterías, ya que una habilidad como la suya solo tenía 2 formas de adquisición. La primera era por herencia y la segunda por adquirirlo con el cuerpo. Mientras las habilidades normales se podían memorizar a través de fórmulas, no existían fórmulas para las habilidades únicas. Notando la actitud del tipo, Jun le mencionaba que se calmara, ya que si no pudiese hacerlo, ni siquiera hubiese venido. Hai-Jun sabía que para romper las penalizaciones de una habilidad se requería de una habilidad del mismo rango o superior.
Como la habilidad era única, no había una habilidad más alta que un rango único. Entonces era imposible curarse a uno mismo con sacrificio. Como lo sabía, la esencia de su habilidad era, como el mismo nombre lo decía, una ofrenda a los dioses. Notando que el chico estaba dispuesto a ir tan lejos, la líder le decía que probase sus habilidades. El sacrificio de la santa había comenzado. Sin más, Jun sacaba una de sus cartas en blanco, la cual le permitía adquirir una nueva habilidad en la cual se grababa sacrificio. La copia había terminado, y entonces Jun les mencionaba que parecía que primero debía de ganarse su confianza. Delante de ellos, la habilidad de sacrificio se había activado. Esto era suficiente para que Jun mencionara que las negociaciones debían de comenzar. La habilidad había sido completamente copiada y como se había consumido una en blanco, la penalización de la misma no aplicaba. La habilidad funcionaba de dos maneras, la primera, curar, y la segunda, en forma de juicio de la luz. Las condiciones para usar la habilidad eran simples, quería ser patrocinado por la santa y su gremio, a cambio la curaría. La santa notaba que tenía las agallas para hacer una negociación tan clara. Sin embargo, Jun pensaba en que las condiciones podrían ser muy difíciles de cumplir, y parecía que no deseaba ser curada, pero contra todo pronóstico, le preguntaba si tenía un gremio al cual unirse. Claramente lo que la santa de la curación quería era reclutarlo, por muchas razones y también porque tenía sus condiciones, quería que último perteneciera a su gremio, eso a cambio de su patrocinio. Esto último conocido como derechos de prioridad, donde un gremio puede monopolizar a un joven talento para que en un futuro fuese parte de su grupo. La santa destacaba 3 puntos, el chico debía de tener una gran habilidad de investigación, aunque claramente Jun sabía de eso porque había viajado en el tiempo. Segundo, tenía una habilidad de copia muy perfecta, y por ende las habilidades que podía conseguir eran más que infinitas, aunque alguien de su rango se encontraba tan cerca. Notaba que no estaba mostrando ni una sola pizca de nervios. Un jovencito con esa confianza tenía las características suficientes para ser reclutado con certeza. Como lo recordaba, después de que la santa hubiese caído en un estado crítico, todo su gremio había caído rápidamente de la cima. Jun sabía que para subir rápidamente era necesario tener el apoyo de un gremio importante. Entonces algo como los derechos de prioridad de negociación era parte de un trato que lo beneficiaban en muchos aspectos. Esto parecía ser un ganar-ganar, pero Jun se lo tomaba con mucha calma, definitivamente era una gran oportunidad. Pero sin embargo no necesitaba decidir inmediatamente, lo primordial era concentrarse en curarla. Sin más, no había dudado en comenzar a sanarla. A la distancia, el guardaespaldas no creía lo que había visto. Durante mucho tiempo habían buscado cientos de zanahorias y ninguno había logrado su cometido. Él lo sabía con mucha seguridad. Esa enfermedad era algo que no podía ser curado fácilmente. De un momento para otro, la habilidad había sido activada y la onda de curación surtía efecto en el cuerpo. Cuando la maldición se rompió, el guardaespaldas no tuvo más opción que agradecer a aquel jovencito por su sacrificio. Cuando todo terminó, Jun le mencionaba a la santa que era necesario que comenzara a moverse a fin de analizar su situación. En un destello, la santa le confirmaba que todos los síntomas habían desaparecido, a la vez que le preguntaba si él no tenía el efecto negativo de su habilidad. Jun le mencionaba que no sentía nada fuera de lugar. Pero si llegase a pasarle algo, tenía la certeza de que la santa podría ayudarlo. Viendo que todo estaba en su sitio, la santa no dudó en darle su carta de presentación. Ahí tenía su dirección y su número personal. Mediante ese medio le daría todas las condiciones del contrato y varias cosas más. Antes de poder retirarse, Jun le tenía un último pedido. Al día siguiente, el guardaespaldas le demostraba a la mazmorra de rango bajo le pertenecía al gremio de la santa. Jun sabía que la Academia Millás era un lugar donde los genios se reunían para competir el uno contra el otro. Si deseaba sobrevivir en un lugar como ese, era necesario subir de nivel. Ya en la puerta de la mazmorra, recibía un par de objetos del guardia de la santa, esto por agradecimiento y ahí en forma de disculpa por haberlo menospreciado unas horas atrás. A la vez, le daba varios objetos como una piedra de teletransporte y una varita que podría usar bastante,
Su advertencia era clara, debía de salir si la cosa se ponía fea. Sin pensarlo dos veces, este último entraba en la mazmorra. Claramente podía confirmar que estaba sintiendo la energía de una mazmorra de rango E, no debía de haber ningún problema. La advertencia del guardia se repetía, debía de salir si pasaba algo extraño. Sin entender muy bien, en un par de segundos aquella mazmorra comenzaba a actuar de manera muy extraña. Una aura oscura de pronto lo había capturado y debido a que el usuario estaba usando el sistema Nonir, él mismo era teletransportado a un área específica. La tierra en la que se encontraba era la tierra de los muertos, Elaine. Volviendo con la santa, ésta le había pedido a Hannah, su asistente, averiguar sobre June, cosa que después de ver, la dejaba extrañada. Todo parecía muy raro, su afinidad de mago era del 97% y estaba yendo a una clase de guerrero. Sabiendo eso, le comunicaba a su compañero que luego de que June salgase de la mazmorra, lo volvase a llamar para una reunión extraordinaria. La santa deseaba verlo personalmente. El talento que Minja y June tenía era sorprendente. Volviendo con June, este estaba muy extrañado. El sistema Nonir lo había enviado a una zona extraña llamada Elaine. La zona le parecía extraña, pero mucho más extraño era la bestia que se venía acercando. Esta en un par de segundos no había dudado en atacarlo con su gran arco. Notando la rosadura de aquella arma, claramente identificaba que era veneno de parálisis. Por ello, la habilidad de sacrificio era activada, al mismo tiempo que varios no muertos aparecían del piso y varios enemigos aparecían del cielo. Mientras tanto, aquel arquero continuaba con su misión. El objetivo era Min Jae-hun, para el cual esa actitud del enemigo era molesta. Yong no entendía la actitud de su amigo. Le había parecido demasiado extraño que de un momento para otro hubiese aceptado venir a acompañarla al discurso de la santa. Otra cosa extraña que le había pasado, era que por primera vez, la había dejado sola para regresar a casa. Como tercer punto extraño, era que este sinvergüenza estaba cambiando de caballero a mago. Desde un principio, siempre le había dicho que se dedicaría a las artes marciales, y por ello se encontraba entrenando todo el tiempo. Parecía que su motivación se había acabado. No había duda que suponía que su amigo tenía una personalidad que estaba sufriendo algunos cambios, ya que en el pasado, este tenía una personalidad bastante extraña, ya que incluso para comer se tomaba unos 10 minutos en elegir el plato principal. De la noche a la mañana, aquel chico se había vuelto una persona completamente nueva. Ho-jun seguía sin entender qué es lo que estaba pasando. 4 enemigos se encontraban delante suyo. Estos últimos no eran muy fuertes, pero sabía que eran muy organizados. Por el momento Yong solo tenía el bastón del gremio de lodos, aunque no era un objeto de nivel muy alto, sabía que le podría servir. De un momento para otro, este lo notaba, aquella zona era una mazmorra creada luego de la creación de los 7 mundos. Elaine, el mundo de los muertos, supervisado por la hija de Loki Hao. Excluyendo a Nidgar y Asgard, habían varios mundos, el mundo de la niebla y escarcha, Nibelheim, el mundo del fuego, Muspelheim, el mundo de los gigantes, Jotunheim, el mundo de los elfos, Alferum, el mundo de los elfos oscuros, Svartalfheim, el mundo de los dioses, Vanaheim y el lugar más frío y oscuro, Nibelheim, lugar donde existía el otro mundo Elheim. Este lugar era una zona difícil de asaltar para los principiantes. Era un lugar donde existían bestias que no podían ser expresadas con palabras, incluso con habilidades divinas. Era difícil de enfrentarlos. Aunque la situación no era muy buena, si el lugar era Ellead, podía ser lo suficientemente bueno como para probar sus nuevos poderes. Sacrificio, una habilidad curativa que, cuando se utilizaba en un monstruo no muerto, generaba un ataque llamado el Juicio de la Luz. Había generado un poderoso ataque en área, que a su vez se convertía en un gran poderoso Juicio de Luz. Sin más, el enemigo comenzó su ataque, a la vez que Jun contraatacaba, sin embargo, no pretendía depender de ese tipo de ataques. De un momento para otro, la modificación le llegaba. Había derrotado a un espectro y ahora había recibido 70 puntos de experiencia.
Así, en un par de segundos, el resto de espectros continuaba su ataque, mientras Jun los esquivaba. Pensaba que actualmente no tenía experiencia como mago. Seguido a eso, derrotaba a otros 2 espectros y recibía 140 puntos de experiencia. Como tal, sabía que no podía pasar una oportunidad como esa. Estaba subiendo de nivel demasiado fácil. Claro que nunca hubiese esperado a aquel ataque el enemigo. El esqueleto había usado su arco y de un momento para otro, la varita que usaba se había roto. Para su buena suerte, había terminado con el soldado esquelético y había recibido 50 puntos de experiencia. Luego de un análisis de la batalla que había tenido, se había dado cuenta que nunca había entendido cómo peleaba un mago. Su varita se había roto por su culpa, su estilo de combate era la de un guerrero, pero tenía las habilidades de un mago. Viendo que ya no podía hacer nada, sabía que perder su arma principal no cambiaría los resultados. Se había activado la habilidad de sacrificio y al haber localizado enemigos, este sacrificio se volvía un juicio de la luz. En un par de segundos había recibido 100 puntos de experiencia por haber eliminado a un gran enemigo. Lo mismo pasaba con el siguiente espectro. Cuando todos los enemigos alrededor habían caído, la resistencia del usuario se había recuperado por completo. Había tenido muy buena suerte al subir de nivel al mismo tiempo. Yong no entendía qué es lo que había pasado. Pero sabía que no tendría suerte para la próxima vez, si es que no sabía cumplir su rol de mago. Sabía que el gremio de la Santa no lo hubiese enviado a una mazmorra sin revisar cómo lo estaba pasando. Entonces, cuando revisó su ubicación actual, el sistema le decía que este era el campo de los muertos en Helheim. Claramente, el sistema Nonir había cambiado la ubicación de teletransporte. Cuando Jun tenía la intención de usar su cristal de teletransporte, un aura muy extraño pasaba muy cerca. Sin que pudiese hacer cualquier cosa, su cuerpo comenzaba a sentir efectos extraños a la vez que no podía respirar. No entendía lo que pasaba, pero si no se movía, en ese mismo momento, tenía la seguridad de que terminaría en el más allá. Cuando pensaba en ocultarse, muy tarde había sido su reacción ya que una sombra se encontraba detrás suyo. El jefe de la mazmorra, la sombra nocturna, había aparecido. El grado de diferencia con el usuario era de nivel peligroso. Para sí mismo, John sabía que no podía ir en contra de eso. Cuando había abierto su inventario e intentaba romper aquel cristal, aquella sombra no se lo permitió. Un solo acercamiento había sido suficiente para que un gran porcentaje de su vida hubiese bajado. Enfrente suyo, la bestia parecía no tenerle piedad. Cuando parecía que todo había terminado, aquella sombra se veía paralizada. A la distancia, una nueva voz mencionaba que no estaba permitido. Aquel chico era un invitado importante. Al final de cuentas, ella era la que lo había llamado personalmente. Una criatura demoníaca le mencionaba que era una alegría encontrarse con aquel que había nacido predestinado para ser el adversario de Odín. Jun no lo entendía. ¿Quién era esa mujer? Parecía que ella había sido la que había generado esa ruptura de tiempo. A su vez, preguntaba si verdaderamente él era el adversario que se suponía debía de terminar con ese dios. Le parecía extraño, ya que su cuerpo solo era la de un jovencito y su estructura corporal era demasiado promedio. Lo único que destacaba de él era su afluencia a la magia. Seguía sin entender por qué Loki había elegido a un niño para hacerle adversario de Odín. Jun seguía pensando que se estaba volviendo loco, pero a la vez recordaba que si perdía aquí, todos sus planes ahí hubiesen sido para nada. Su plan de terminar con su padre y su sueño de tener éxito como mago, todo iba a quedar arruinado. Entonces su mirada había cambiado. La demonio le decía que le gustaba la mirada en sus ojos, y nuevamente le repetía que era un jovencito demasiado débil. Debía de saber que el final se estaba acercando demasiado rápido. Por eso debía de volverse fuerte a esa misma velocidad, si fallaba el infierno iba a caer sobre todos nuevamente. Aunque ésta le repetía que era necesario eliminarlo, al final solo sonreía y le mencionaba que era muy importante para su grupo, por ello es que le daría una nueva oportunidad para volverse más fuerte.
Esa oportunidad se basaba en volverse mucho más fuerte de su condición actual y derrotar a aquella sombra nocturna. Podía hacer eso y recibiría un regalo muy especial. Pero como se lo estaba repitiendo durante varios minutos, no tenía mucho tiempo. Había llegado la primera misión principal. La prueba de él había sido recibida, tenía 2 meses para derrotar a la sombra nocturna. La dificultad era de rango C, la penalización era perder su existencia, no debía de olvidarlo. Si no veía su crecimiento, lo exterminaría con sus propias manos. Así se despedía del niño elegido por los Nonir, a la vez que se despedía de la demonio. Otra luz aparecía en las sombras. Parecía que le podrían dar apoyo en cualquier momento. Cuando abría los ojos, notaba que estaba en la entrada de la mazmorra. La herida que le había hecho esa mujer no se encontraba, pero la misión principal de él seguía ahí. Claramente, eso no había sido un sueño. Él, la diosa de la muerte que gobierna uno de los 9 mundos mitológicos, lo había maldecido. Por fin llegaba a comprender las cosas extrañas que le habían pasado últimamente. Ser el adversario de Aesir, haber sido elegido por Loki y muchas cosas que parecían aún no tener sentido. Aparte de eso, tenía una pregunta desde hace ya varios días: ¿por qué había retornado? Todo era difuso, solo una cosa era clara: debía de volverse mucho más fuerte. Si lo que él le había dicho era cierto, en el momento en el que dejase de volverse fuerte, definitivamente lo eliminaría. Él sabía que derrotar a una sombra nocturna en 2 meses definitivamente no iba a ser fácil, pero era agradable al menos tener un objetivo. Jun lo aceptaba. Sus habilidades actuales eran un desastre completo. No estaba acostumbrado a pelear como mago y ni siquiera había aprendido magia de bajo rango. Cuando se puso a revisar su teléfono, había una notificación singular. El representante de la Santa le mencionaba que su jefa deseaba verlo en persona. Necesitaba tener una respuesta al contrato que había recibido. Sin más, el chico le confirmaba que el día siguiente estaría en las oficinas del gremio principal. Obviamente, ya sabía que la razón principal por la que lo habían contactado era porque habían visto su perfil, una actitud mágica de más del 97%. Claramente, era un talento que sería difícil de encontrar, aunque buscase por todo el mundo. En el pasado, sabía que había elegido mal su camino, ya que había sido mal influenciado. Cuando llegaron a la zona en la que lo habían citado, le parecía extraño encontrarse a la Santa con esa vestimenta. Al verlo directamente, ésta le decía que lo había estado esperando con muchas ansias. La Santa de la Curación era muy bella. Jun saludaba al maestro del gremio, le parecía muy bueno volverla a ver. La pregunta era clara: ¿qué le había parecido el contrato? Subsidio mensual para vivir. Y un suministro interminable de equipo hasta el rango B. Aparte, un beneficio de distribución de objetos de 8-2 con el gremio en función a lo que hubiese aportado. Claramente, un contrato que estaba lleno de condiciones favorables para aquel joven, un contrato que solo se ofrecía a raros que tenían al menos un rango. A John se lo volvía a repetir. Tenía una pequeña condición antes de aceptar el contrato. Debía de saber que no había pasado ni siquiera un mes desde que había cambiado su carrera de guerrero a mago, y como tal, todavía no estaba familiarizado con la forma de lanzar hechizos. Así que su condición era que la maestra del gremio le enseñase sobre la magia. Ion recordaba la primera regla para sobrevivir como Rider: usar las mejores cartas cuando sean más efectivas. La situación era bastante extraña. El guardaespaldas de la Santa sabía que la líder era alguien especial y, en pocas palabras, era una de las pocas raros del mundo de rango S. Pensar que alguien como él pudiese pedir una condición como esa era muy extraño. La Santa solo podía sonreír, a la vez que le mencionaba que la propuesta era muy interesante, pero sin pensarlo demasiado le decía que aceptaba su condición. Sería un placer ver lo que este jovencito podría hacer en un futuro. Claro que antes de ello, la Santa deseaba comprobar su talento. Claramente esa petición era algo de esperarse. Al final de cuentas, la Santa de la Curación, Jeonghwa, deseaba saber con certeza qué tan hábil era este chico. Con bastante confianza, Jun le preguntaba qué es lo que deseaba que él hiciese. Sin más, la Santa rompía el campo de fuerza. Su pedido era claro:
necesitaba que entrase al cubo de maná. Incluso para Jun esto era sorprendente, pero antes de que éste pudiese decir cualquier cosa, la líder le mencionaba que para alguien suficientemente talentoso como para firmar un contrato como ese, debería de tener la capacidad de al menos superar esa prueba. Ese cubo era normalmente algo que era utilizado por los magos que eran al menos de rango B y que harían una mejor comprensión de su sensibilidad al maná. Como actualmente ni siquiera estaba acostumbrado a usar el maná, podía ser una prueba demasiado exigente. Jun le mencionaba que parecía que deseaba bajarle los ánimos, la líder le mencionaba que nada cambiaría por parte del contrato. Ella solo quería probarlo. Esa era su promesa como líder del gremio. June sabía que no se podía evitar, no podía retroceder en ese momento, incluso si fracasaba. Debía de seguir adelante. Sin más, la líder le dio la orden a su compañero de que abriese ese cubo, mientras que Jun pensaba que en el pasado también había escuchado sobre esa prueba y lo difícil que era para los magos. Viendo que ya nada se podía hacer, el chico solo entrecerró los ojos y se metió a la zona. Entonces, con este ya adentro, su compañero le mencionaba que estaba realmente preocupado por meter a alguien tan joven a esa zona. Con una sonrisa, la líder le mencionaba que no se preocupase, ya que tenía el presentimiento de que el jovencito saldría. Había una pregunta en su mente: ¿cuánto tiempo llevaría superar el Koe Maná y salir? Jun, dentro de la zona, notaba que ese era un océano profundo hecho de maná. Se alegraba que afortunadamente podía respirar en el lugar, ya que normalmente el maná era similar al oxígeno del mundo. Estar expuesto por demasiado tiempo a un maná tan concentrado debilitaba las funciones cardiopulmonares y en casos graves, podía terminar con uno. Jun sabía que encontrar la salida al momento era prioritario. Como él lo recordaba, solo había una forma de escapar del cubo de maná. Fuera del cubo, la líder le mencionaba a su compañero que había demorado alrededor de 40 minutos para salir de esa zona. Había sido la más rápida del país. Para su guardaespaldas, solo había dos opciones: o bien saldría del cubo o bien se crearía un nuevo récord. Habiendo pasado varios minutos, la líder notó algo extraño delante suyo. El cubo de maná comenzaba a fracturarse, en solo 10 minutos había aparecido una gran grieta. Los dos se preguntaban qué demonios estaba pasando dentro. De la primera grieta había creado una segunda y así una tercera. Dentro del cubo, una luz brillaba delante de Jun. La líder sabía que ese cristal se sentía mucho más denso de lo normal. En su mente tenía el hecho de que una vez se rompase aquella cosa, no había necesidad de buscar una salida. Sin pensarlo dos veces, había tomado aquel cristal y todo a su alrededor se comenzaba a fracturar. La habilidad pasiva, aplicación de esencia de maná, había sido adquirida. Fuera del cubo, este había comenzado a desmoronarse. Ello frente a la mirada atónita de la líder y su compañero. Normalmente solo el 7% de los magos podían salir del cubo. En un promedio, a estos les tomaba más de 3 horas en salir, a los de rango B un aproximado de 2 horas, en los de rango A un aproximado de 1 hora y a los de rango S generalmente 30 minutos. Pero justo delante suyo, eso había sido superado por Min Jae-jun. Actualmente la que mantenía el récord por salir del lugar era Camila de la Unión Europea con 36 minutos, pero ahora un jovencito había roto ese récord con 26 minutos de diferencia. Para el guardaespaldas, esto era sorprendente, para la líder igual. Su pregunta era saber cómo había sido capaz de escapar del cubo y maná así de rápido. Su respuesta era corta. Había encontrado una clase de cristal dentro del cubo y lo había destrozado. Jun hablaba del cristal de donde brotaba la maná del cubo. Sabía que un despertar ordinario no hubiese sido capaz de ni siquiera encontrarlo, y peor aún, destrozarlo. Eso significaba que el maná dentro de Jae-jun poseía un poder que excedía el maná dentro del cubo de maná. Con una alegría en el rostro, la líder le decía que todo se encontraba en su sitio. Como una promesa personal, le prometía que lo volvería el mago más fuerte del mundo. Ambas se encontraban muy preocupadas. Joe-jun y su madre no entendían por qué acá el sinvergüenza últimamente había estado llegando demasiado tarde. Lo extraño fue aquella situación. Jae-jun salía de un auto bastante lujoso,
a la vez que la saludaba, ya dentro de su hogar, Jo-hun quería entender muy bien lo que éste decía, le confirmaba que deseaba ser un mago. Jo-hun no seguía dudando. ¿Cómo es que el tipo que decía que no había futuro siendo un mago, le estaba diciendo que estaba cambiando de posición? Este le repetía que la mente era como una caña, cambiaba fácilmente. Su amiga seguía con la duda, estaría bien, como lo recordaba, él había elegido ser un guerrero para que su madre dejara de sufrir con las cuentas, ya que actualmente los magos ni siquiera podían hacer mucho dinero. A Jun se le venían varias cosas a la mente de lo que había pasado por ser un guerrero, así que rápidamente le decía que era necesario cambiar de tema, entonces este le preguntaba de sus padres, a la vez que su amiga le decía que se habían ido y solo había venido a casa a descansar. Jun le preguntaba del por qué le gustaba invadir su casa, cómo tenía la osadía de invadir un lugar tan diminuto cuando tenía una casa tan grande. Como Jun lo recordaba, la chica de enfrente era la hija de una familia bastante rica. Sus padres vendían partes de bestias cazadas y por ello generalmente se iban seguido al extranjero. Por esas razones habían muchas instancias en donde su amiga se quedaba por mucho tiempo sola en casa. Como su madre era bastante cercana a los padres de la señorita, con mucha frecuencia, esta se quedaba a dormir con ellos. Como le había dicho todo lo que debía de saber, le pedía el favor de que le enseñase un poco de teoría mágica. Aunque la chica no quería responderle, de un momento para otro se le ocurrió algo bastante singular. Deseaba que le cumpliese un deseo, cualquier cosa que le pidase, cualquier cosa que le pidase. Esta lo amenazaba con que se podía rehusar si quería. Sin nada que perder, entre comillas, este le decía que lo aceptaría. Pero que tenía una expiración de 1 año exactamente, si no lo usaba en ese tiempo, no conseguiría nada. Jun tenía la certeza de que en 1 año seguramente lo olvidaría, así que no había ningún problema. Sin nada más que perder, Jun le preguntaba por qué tenía una expresión tan horrible, nunca había pensado que se hubiese podido ver más fea de lo normal. Viendo que este sinvergüenza no dejaba de molestarla, Jo-hun se había visto en la obligación de agarrarlo a almohadazos. De tanta bulla que hacían, la madre de Jun les pedía que bajasen a cenar. Sin más, ambos seguían jugando. Al final de cuentas, esto no estaba tan mal. En una zona muy lejana, un hombre había cazado a una bestia bastante grande. Desde atrás, uno de los caballeros le agradecía al líder de que hubiese ayudado a terminar aquella mazmorra tan rápido. Le podía disculpar por su impertinencia, pero le preguntaba si no había pensado en unirse a su grupo. Sin más, el caballero se volteó y le mencionaba que era bastante molesto. Cientos de cadenas habían aparecido al lado de su compañero, a la vez que le mencionaba que le parecía un poco vulgar ese sentido de codicia que encontraba en los humanos. Cuando el hombre desapareció, aquel caballero no entendía lo que estaba haciendo en la zona. Se había olvidado todo lo que había pasado. Antes de que comenzase su primera misión, deseaba ver el sentido de batalla y reflejos que tenía el chico, en otras palabras, deseaba probarlo. Al final de cuentas, no debía de ser algo tan difícil para un chico que había salido del cubo de maná en solo 10 minutos. La provocación era clara, podía atacar de la manera que desease. Sin más, Jun se había puesto en guardia. A la vez que la líder notaba la posición del jovencito, su pierna, sus rodillas y sus hombros, todo estaba en su sitio. Advertía que éste había tomado una postura que le permitía esquivar y moverse fácilmente, un estilo usado típicamente por los guerreros. El primer ataque había comenzado, el chico había sido detenido por la santa. Sorprendentemente, su golpe cuerpo a cuerpo más fuerte había sido detenido en seco. Sin dudarlo 2 veces, liberaba su mano y retrocedía lo más posible. Notando las intenciones del chico, la santa le mencionaba que lo llamaría Jae-hun para ya no ser demasiado formales. La líder le mencionaba que notaba claramente que deseaba ser un guerrero. Obviamente, no se podía deshacer de sus hábitos, por ello, le preguntaba cuál creía que era la diferencia más grande entre un mago y un guerrero. La respuesta más obvia que le podía dar era luchar de largo y corto rango. Efectivamente, la santa le decía que los magos normalmente debilitaban a sus oponentes a la distancia hasta asestar el golpe final. Lo que notaba en su joven discípulo era que él intentaba romper la distancia, pero siendo un mago, había una gran probabilidad de que fallase. Sintiendo que su actitud había sido demasiado complaciente, la líder mencionaba que había llegado a su turno de atacar.
Jun no debía de preocuparse mucho, ya que ella era una gran sanadora. Así que lo arreglaría inmediatamente si pasaba algo grave. Si quería hacerle algo, debía de comenzar a demostrar apropiadamente todo lo que tenía. El primer ataque había salido disparado, al mismo tiempo que Jae-Jun lo evitaba. Viéndose en gran peligro, la habilidad cadena de rayos había sido activada. Sin entenderlo muy bien, aquella señorita ya se encontraba detrás suyo. Era sorprendente, pero todavía no era suficiente. No importaba si la habilidad era buena, si no podía golpear en el objetivo, esta era inútil. Para sorpresa suya, nunca hubiese creído que aquel chico seguiría de pie, pero aún así, esta continuaba canalizando varios ataques al mismo tiempo. Entonces, cuando estos habían empezado, la habilidad derivación universal había sido activada y en ese orden, la flecha se había roto, una habilidad de ingeniería inversa. Había sido destruido con un hechizo tan bien elaborado en tan corto tiempo. Cuando ésta le preguntaba de cómo lo había logrado, una de sus cadenas se encontraba muy cerca de la santa. Cuando se defendió, ésta sintió un pequeño escalofrío. No creía que un niño que ni siquiera había sido entrenado hubiese podido hacer algo como eso. El lanzamiento de cadenas continuaba, a la vez que la líder se sorprendía de que aquel chico estuviese lanzando hechizos sin encantamiento, generalmente para un mago. Los encantamientos son algo que siempre acompañan el lanzamiento como regla. Extraño era como este lo hacía sin encantamiento. Sabiendo que todavía era un novato, obviamente lo podía describir como un monstruo. Jun sabía que ya no le quedaba demasiado maná. Lastimosamente, cuando menos se lo esperó, la líder lo había tomado por sorpresa y lo había lanzado al piso. Todavía era demasiado joven como para que pudiese enfrentarla. Todavía era muy pronto para que pensara en siquiera ganarle. June se levantaba, al mismo tiempo que pensaba que ese último ataque ni siquiera lo había podido ver. Claramente había una gran diferencia entre ella y él. Analizándolo muy bien, notaba que la experiencia de combate cercano que había ganado en su tiempo de prospecto a guerrero, a la vez su capacidad de poder castear sin retrasos, de añadido a una increíble velocidad de derivación mágica, podría generar algo que creía imposible. Rápidamente, la santa le mencionaba que probablemente lo había llegado a pensar alguna vez. Podría aprender un asilo de combate que solo alguien como él podría lograr. La señorita le decía que de ese momento en adelante podía comenzarla a llamar maestra. John se perdía en sus pensamientos, mientras su compañera aún no molestaba. Le decía que el helado que le había comprado como pago por darle esas clases especiales estaba muy delicioso. Lastimosamente, para el bolsillo de John, esto no era bueno, ya que la sinvergüenza iba por el cuarto bote. La explicación había dado comienzo. Existían varios tipos de magia, de combate, de bag y de curación. Aunque podía encontrar varias clasificaciones, estas tres eran las consideradas más importantes. Conociendo esos datos, la eficiencia mágica del usuario había incrementado en 5%, al mismo tiempo que la comprensión de derivaciones había incrementado. Parecía que el mismo sistema pedía a gritos que el usuario mejorara a su compañera. Le parecía extraño que un chico que apenas había comenzado en este mundo ya fuese tan bueno. A su vez notaba que si esto continuaba así, fácilmente podría alcanzarla y nada de tiempo. La que también se llamaba su maestra se encontraba molesta. June sabía que no podía quejarse, ya que actualmente su vida estaba en juegos por culpa de él. Jojo se encontraba muy sorprendida de que, de un momento para otro, le hubiese dicho que cambiaría de clasificación. Aún estaba sorprendida de que hubiese cambiado su actitud de que los magos eran inútiles. Tal como él debía de saberlo, la manera en la que la gente miraba a los magos ahora mismo era horrible. Entonces, él se preguntaba si aquella vez había elegido su camino por él mismo. En su mente, una imagen de un fantasma había aparecido. Su compañera le preguntaba si había estado practicando el casteo. Y efectivamente él le confirmaba a su maestra que lo estaba haciendo con la ayuda de otra maestra muy buena en este tema. A su vez John sentía que estaba pasando algo extraño, ya que parecía estar imaginando el sonido de un fantasma bastante cerca. A la par, seguía recordando las palabras de él, sabiendo que no ganaría nada pensando en tonterías, era preferible ya estar pensando en aquel chico.
Y aquella píldora que se volvería en un futuro una gran ayuda para los raros del mundo, una píldora que muy fácilmente podría ayudarle a pasar ese muro. En la central del gremio de la Santa, el guardaespaldas les mencionaba a todos los cadetes que mejoraran en ciertos puntos: casteo, esquivar, movimiento y otras cosas. En sus términos, aquellos chicos no eran malos para ser novatos. Mientras tanto, el líder le preguntaba a la jefa si estaba pensando en John. Esta obviamente le decía que no lo podía engañar. Sobre el otro tema, incluso él sabía que numerosos raiders del mundo lo habían intentado, pero ninguno había tenido éxito. Como respuesta ella le decía que tenía la certeza de que tal vez él sí podría lograrlo. Al final de cuentas, ella todavía era la única maga del país que se había vuelto un rango S. Aún así, su efectividad en el campo de batalla seguía siendo baja. Sin embargo, si Jun aparecería de repente como un cometa en ese mismo instante, definitivamente haría temblar todo el mundo de la magia. La píldora de aumento de maná, como su mismo nombre decía, era una píldora que permanentemente incrementaba el maná del despertado que la tomaba. Ese era un objeto que todos los magos codiciaban, objeto también que Min Jae-jun quería. Ni siquiera él lo entendía, ya eran varias veces que lo intentaba y ya había usado 3 sets de ingredientes, pero igual no había funcionado. A lo que recordaba, la olla tenía que volverse blanca en el primer paso, pero eso no estaba pasando. Lo estaba volviendo a intentar, pero igual no le salía. En el presente año, ninguno en el mundo sabía cómo hacer aquella píldora de aumento de maná. Esta solo sería creada 5 años en el futuro. Por el momento, eso significaba que él era el único que sabía los ingredientes necesarios y también los pasos para hacerla. Antes de haber regresado al pasado, la receta de la píldora había sido libremente compartida por un alquimista de clase mundial. Cuando había publicado la receta, había añadido las siguientes palabras: espero que esta píldora sea de gran ayuda a los numerosos raros de todo el mundo. Viendo que la cosa no le funcionaría, sabía que era mejor intentar algo que tuviese mayor probabilidad de funcionar. Era momento de buscar a Lee Sang. Incluso si era incapaz de hacer tal elixir, crear una conexión con ese chico no sería una pérdida de ninguna manera. Como lo recordaba actualmente, aquel chico debía de estar en el primer año de la Academia Mijaes. Entonces definitivamente el destino de Jun era ir a esa academia. Cuando llegó la noche, la madre del joven Jun se encontraba sorprendida. No entendía lo que había pasado en su cocina. No parecía que la hubiesen robado, eso porque ningún ladrón en su sano juicio se metería a la cocina a hacer tal destrozo. En ese tiempo habían muchas personas que habían llegado a establecerse, entre las cuales había destacado la espada rápida Jae-sin. Cuando el primer despertado había desaparecido sin ningún rastro, Jae-sin había aparecido como si fuese alguien para tomar su mando. Él había sido el primer rey de rango S en Corea. La persona que deseaba conocer ahora mismo era el hijo más joven de este tipo, Lee Jae-sang. El jovencito le mencionaba a la señorita que deseaba ir a un puerto importante, aunque ésta le mencionaba que esa zona era peligrosa, ya que habían cientos de monstruos. Él solamente le dijo que no había problemas. Ya en la noche, desde un punto muerto, Jun sabía que la entrada a la Academia Mijaes sería cuestión de segundos. Este era un lugar familiar de su juventud, un lugar lleno de horribles recuerdos. El chico se había conseguido un pase temporal. Recordaba que, aunque aquel jovencito trabajaba en el departamento de combate, este no tenía mucho talento. Sabía que era necesario buscarlo. Cuando se dirigía a los salones, varios chicos se habían juntado y mencionaban que era necesario dejarlo. Al final de cuentas, ese era un tortamudo. Al haber escuchado eso, Young solo avanzó y entró en la zona. El tipo que estaba teniendo algunos asuntos con el chico de cabello verde, Sang, le preguntaba si deseaba algo. Para su buena suerte, podía confirmar que lo había encontrado. El chico que representaba una esperanza, había aparecido. La presencia de este chico era extraño para estos dos. Jun le preguntaba a Sang si se encontraba bien. Al notar esto, aquel tipo alto le preguntaba si deseaba algo o si era el hermano mayor de aquel pequeñín. Aunque el tipo le amenazaba con el hecho de que no era de su incumbencia los tratos que tenía con Sang, este solamente lo ignoró y sacó su mano del hombro. Jun le mencionaba al pequeño Sang que era momento de que fuese a la enfermería. Habiendo sido ignorado, el tipo comenzaba su amenaza a aquel chico extraño.
Jun se sentía extraño de que generalmente los tipos le estuviesen agarrando del cuello. Aún recordaba las palabras de su maestra: para construir un hechizo, era necesario tener la fórmula, construir el hechizo y ejecutarlo. Ese era un fundamento principal que debía de tener en cuenta. Entonces, la flecha sagrada había sido activada. Sorprendentemente, aquel jovencito había lanzado un hechizo sin encantamiento. Todos los presentes se encontraban sorprendidos, incluso el tipo que había sido golpeado. Aquel tipo sabía que si esto continuaba, su reputación sería manchada, así que, sin pensarlo dos veces, sacaba un arma de su inventario a la vez que Jun recordaba lo que su maestra le había dicho. Para formar una barrera se necesitaba envolver su cuerpo en maná, así, los cuerpos rebotaban violentamente, sin más. Para sorpresa del tipo, este era tomado del rostro a la vez que la flecha sagrada se activaba en él mismo. Sorpresivamente, el enemigo había caído, mientras Sang se preguntaba quién era ese chico. Viendo que le había dado demasiado duro a aquel tipo, Jun sacó un objeto extraño de su almacén y se arrepentía de usarlo de esa manera. Frente a la sorpresa de Sang, la poción caía en el tipo. Al mismo tiempo, el chico recibía una mirada de Jun, el cual le decía que fuese a la oficina de la enfermería. El chico se encontraba preocupado, eso porque la enfermería no se encontraba en esa dirección. Ya encontrándose en una zona privada, este le decía que tenía varios asuntos. Sin que Jun pudiese decir nada, el chico le preguntaba si es que su padre lo había enviado. Rápidamente, él mencionaba que no conocía a su padre. La razón por la que había venido al lugar había sido porque quería pedirle un favor. Quería que hiciese una píldora. Aunque este le decía que no lo podía ayudar, Jun le mencionaba que era bastante bueno en lo que hacía. Al final de cuentas, él había sido el que había vendido esa poción en el mercado negro. El jovencito no entendía cómo es que habían encontrado su información dentro del mercado negro. Al final de cuentas, el mercado negro era un sistema de transacción que ocultaba completamente la identidad del usuario. Claramente, eso es lo que pasaba en el sistema de decir. Pero, obviamente, algo distinto pasaba con su sistema. Aquel jovencito se notaba que se había arrepentido de haber intentado ganar dinero con sus habilidades. Viéndose rodeado y habiendo una gran posibilidad de que su padre lo hubiese enviado, le decía que lo manténgase como un secreto. En respuesta a eso, Jun le mencionaba que no se preocupase, ya que él solo necesitaba a un excelente alquimista. Parecía que el chico no estaba mintiendo, así que Sang solamente cedió. Viendo que ya nada se podía hacer, el chico le decía que escucharía. En su sala de trabajo, este le preguntaba qué tipo de píldora quería que haga. El joven le decía que una píldora de aumento de mana era una, que incrementase permanentemente el maná de un Rider. Sorprendentemente, el chico se paraba y preguntaba cómo es que algo como eso era posible. Obviamente Jun sabía que eso era cierto, ya que Sang había sido el que la había inventado 5 años en el futuro. De un momento para otro, la actitud de aquel chico había cambiado, eso porque ya hipotetizaba varios de los ingredientes, una mandrágora, algún tipo de agua especial de un manantial y N cosas más. Claramente Jun notaba que ese chico tenía talento, ya que solamente habiendo escuchado la intención de buscar una píldora como esa, había acertado en varias cosas que estaba diciendo. Ese era un talento innato. En el futuro todos los alquimistas tenían la capacidad de crear aquella píldora, pero con el talento que el chico poseía, obviamente aquella píldora era mucho mejor. Era momento de invertir todo lo que podía en ese chico. Le mencionaba que no había problema si fracasaba. Al final de cuentas, creía que él tenía la habilidad suficiente como para hacerla. Sin más, la conexión se había establecido. Sang confiaba en Jun. Recordaba las palabras del chico. Invertir no le importaba, ya que debía de saber que también había momentos en donde se debía de fracasar. Invertía en él porque creía que tenía la suficiente habilidad. Si perdía los objetos que le estaba dando, no iba a haber ningún problema. Él solo quería trabajar con el jovencito que tenía enfrente. El chico recordaba que era un cobarde y no tan talentoso como sus otros hermanos. Había sido incapaz de ganar la aprobación de su padre. Ahora que había ganado la confianza de alguien por primera vez en su vida, podía sentirse seguro. Por primera vez, algo le había llegado tan profundo en su corazón. Habían pasado 56 días para que llegase la misión de él. Luego eso se reducía a 49. 31 días, 18 días y 10 días con 23 horas.
El jovencito esquivaba con gran habilidad todos los lanzamientos de la líder, a su vez que se protegía de las agujas. Intentaba un contraataque de un momento para otro. Cuando la líder se protegía, notaba que el chico había podido generar una pequeña grieta en su escudo. No podía creer que el chico que había enseñado por tan poco tiempo, había crecido tanto. June había comenzado a canalizar, y lo mismo hacía su jefa. Lastimosamente, el tiempo había terminado, ambos habían trabajado duro y eso era suficiente. Para el guardaespaldas, le parecía extraño que la sala se encontrase en esa situación, ya que el material con el que estaba construido, era uno que muy difícilmente tenía algún daño con las prácticas. La líder le mencionaba a Jun que parecía o estaba notando que estaba estudiando la teoría por separado y efectivamente le confirmaba que una amiga le estaba ayudando. La líder le mencionaba que su amiga debía de ser muy inteligente como para enseñarle de tal manera. Efectivamente, Jun le podía confirmar que ella era muy inteligente. Lastimosamente su personalidad rarita era un problema y también el hecho de que le pidiese demasiado errado, ese era un problema no menos importante. El líder se había enterado que el chico quería entrar a una mazmorra de rango en nuevamente. Él le decía que sí, pero dentro de sí mismo, pensaba que una mazmorra de ese nivel hubiese sido bastante buena, ya que lo que realmente debía de hacer era derrotar al jefe de una mazmorra. La sombra nocturna, un monstruo de rango C. Las preparaciones habían terminado, ahora solo quedaba la batalla actual. Ante él se encontraba el joven Sang. Se notaba que había trabajado duro y, efectivamente, el objeto se había podido hacer. Su nombre era píldora de aumento en maná. La descripción mencionaba que al haber sido creada por un excelente alquimista, su efecto incrementaba mucho al haber ingerido la píldora. Su estadística de magia había incrementado en 15 puntos. Claramente era un efecto increíble. Era suficiente como para hacer que el amargo sabor de la píldora parezca dulce. La alquimia de ese nivel era muy difícil de encontrar y usar. Incluso cuando se creaba el mismo objeto, su efecto podía diferir grandemente dependiendo de las habilidades del alquimista. Si le hubiese llevado los ingredientes a un alquimista diferente, muy probablemente el objeto ni siquiera le hubiese podido dar 5 puntos de estadística de magia. Entonces el chico le decía que tenía bastante talento, mientras que Sang le respondía que solo había sido porque había creído en él. De manera muy sonriente, el chico le decía que si necesitaba algo, él solo debía de hacérselo saber. Sin más, el jovencito se despedía. El día siguiente sería el momento en el que comenzaría a derrotar a la sombra nocturna. Su tiempo restante era 9 días, 22 horas y 47 minutos. La señora del lugar, él, notaba que ese día llegaría un invitado especial. Ya estaba en la puerta de la mazmorra. Estaba muy bien preparado. Tenía un set completo de aprendiz de Valquiria, por ello no dudaba en adentrarse a la mazmorra. Ya dentro de la misma, tenía muchas dudas, quería más información sobre él, Loki y el Ragnarok. Muchos datos que necesitaba saber, pero primero tenía que eliminar a aquella bestia. Cabe aclarar que muchas criaturas estaban siendo aniquiladas por su habilidad de mago, lo que le había dicho y enseñado la santa aunque estaba yendo de maravilla. De seguir así, podía ser el primer humano en combinar el arte de un guerrero y un mago. Recordaba las palabras de la líder. Se referían a aquellos tipos como espadachines mágicos. Debía de saber que las personas que habían tenido éxito con ese estilo no existían. Entonces, su misión había comenzado mientras recordaba las palabras de la líder en términos de combate. Este tipo de habilidad no era tan bueno como la de una clase mágica. En términos de corto alcance, tampoco era tan buena como los artistas marciales, pero sin embargo, eso era diferente para él. La habilidad destello de luz y juicio de luz había sido activado. Entonces, una docena de enemigos habían sido eliminados. Por otro lado, fuera de la mazmorra, el gerente de Eon que estaba cuidando la entrada de la mazmorra. Solo tuvo un pequeño incidente, una conocida suya se había enterado de la enfermedad de la líder del gremio, y de paso había notado que esta última se estaba juntando demasiado con un joven de cabello negro llamado Min Hae-young. Era información muy comprometedora y reveladora, pero solo lo esquivaba y persuadía. Con respecto a Young, estaba muy tranquilo frente a la bestia. No le tenía miedo, afirmaba y reafirmaba que esta oportunidad sería diferente.
El jefe de la mazmorra oscura había aparecido, había pasado un tiempo y él se encontraba feliz de encontrarse en su frente. Jax le aseguraba que las cosas iban a ser diferentes en esa ocasión. Cuando el enemigo había comenzado su ataque, había podido esquivarlo sin mucho problema, a la vez que canalizaba su energía. Sin dudarlo, cientos de flechas habían caído en el enemigo, al cual las mismas le afectaban demasiado. Sin más, notó la intención del enemigo y así tomaba una posición defensiva que le permitía esquivar los ataques de las 3 garras que venían de frente. A cada momento intentaba repetir el ataque, pero los reflejos que había conseguido en estos últimos 2 meses le permitían calcular los pasos suficientes como para esquivarlo. Ya era suficiente ver la dirección con la que venían los ataques, ello para girar la cabeza, mover los brazos y las piernas. Al notar que el enemigo se encontraba frustrado, la habilidad de la cadena había sido utilizada. Al mismo tiempo, el enemigo recibió un ataque directo, el cual lo dejaba muy inhabilitado. Claramente el ataque seguía sin ser suficiente. Sin más, no había dudado en continuar el ataque desde el cielo. Eso había sido suficiente como para que el enemigo comenzara a agarrar furia. El líder había entrado en un estado de locura. Su destreza había aumentado 1.5 veces. De un momento para otro, el estigma de la muerte había sido removido y el usuario obtenía la penalización de muerte súbita en 10 minutos. La condición de ruptura de la maldición era terminar con la sombra nocturna. Cuando el chico intentó usar la derivación universal para romper ese estigma, lastimosamente la maldición se sobreponía y la otra se desactivaba. A la distancia, Hel comenzaba a reírse. Al mismo tiempo que Jun le reclamaba de cómo es que podía intervenir de esa manera, notando que nada se podía hacer, lo único que tenía en mente era que debía derrotarlo lo antes posible. El enemigo sabía que si duraba 8 minutos más, lo vencería. Cuando Jun pensó usar una habilidad de campo, nunca hubiese calculado que él le hubiese dado con la habilidad de miedo, con la cual recibía un ataque directo. El tiempo límite para la muerte súbita era de 7 minutos, sabía que si continuaba usando el juicio de la luz, nuevamente sería inutilizado con un ataque rápido. Ya no podía seguir perdiendo maná e intentando un ataque inútil. Viendo que no tenía más opción, se vio en la obligación de usar una habilidad a fin de aumentar su velocidad y atacar a los ojos. Movimiento para el cual, el enemigo parecía tomar una posición defensiva. El chico comenzaba a lanzar las cadenas de rayo, una habilidad con la cual había generado bastante daño en el enemigo, pero que no había sido suficiente para retenerlo. Lastimosamente, Jun sabía que era demasiado tarde. La habilidad de sacrificio ya había sido activada. Entonces, el juicio de la luz caía al campo. El tiempo bajaba. Faltaban 3 minutos con 46 segundos, 2 minutos con 18, 1.47, 59 segundos, 30 segundos. Pero aún así, el enemigo no caía. Quedaban 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y finalmente había derrotado al jefe de la mazmorra. Había obtenido el título del que había sobrepasado la primera prueba. Él sabía que Loki había tenido razón detrás de su elección. Por ello, llamaba a aquel niño al templo, lo invitaba a entrar. La sombra nocturna había sido derrotada. Entonces, el estigma había desaparecido. Había ganado 3000 puntos de experiencia y a su vez varios objetos. Al mismo tiempo, el usuario había subido 3 niveles. Habiendo pasado la prueba, se confirmaba la llamada al templo del infierno de la Yam. Enfrente suyo se encontraba el templo, pero eso no era todo. En él, el que lo recibía no era la señora, era la bestia de la misma. Esta le daba la orden de que no lo atacase, ya que era un invitado. El joven había llegado. Ya delante de la presencia de la señora, le mencionaba que estaba delante solo para verla. La señora sinceramente le mencionaba que no podía creer que lo lograría, había superado el calvario extraordinariamente. La pregunta de Jun era clara: ¿por qué le habían enviado el sistema Noner? ¿Por qué se le estaba castigando de esa manera? La respuesta era simple: era para hacer crecer a un monstruo, eso porque desde un principio había nacido con ese destino. La profecía decía que aparecería alguien de a decir que terminaría con Odín, ese era Loki, justamente eso era lo que querían de Jun, exterminar a Odín. Jun aún deseaba hacerle una pregunta, pero antes de que siquiera pudiese hacer algo, esta tapaba su boca y le decía que no era necesario que comprendiese la razón.
Solo debía de tener en cuenta que esta no era la historia de los dioses, solo debía de tener en cuenta que el mundo se movía hacia el fin. Odín ya había comenzado a tener miedo, se necesitaba del gran monstruo de la profecía para detenerlo, lo único que le pedía era ser fuerte, a la vez que esperaba verlo de nuevo. Con el jovencito fuera del campo, él le preguntaba al espía si seguiría oculto. Fuera del lugar, Jun estaba incluso más confundido que la vez que había entrado a la mazmorra. Para su buena suerte, había recibido un regalo de la señora, había conseguido una pasiva que desactivaba todos los estados dirigidos al usuario. Aquella sombra se disculpaba por haberla vigilado, solo le recordaba a la chica que debía de ser paciente. Al final de cuentas, el crecimiento había sido bastante grande. En su respuesta, él le mencionaba que era demasiado pronto para sacar conclusiones, pero le tenía bastante fe al chico. Por su parte, la sombra le mencionaba que parecía que aquel chico le había gustado bastante. Efectivamente, esta tenía que admitirlo, su crecimiento había sido anormal, ese error de cálculo había sido muy agradable. Sin más, la sombra también le decía que ese era un alivio. Aparte de eso, Hel le preguntaba si tenía algún tipo de información importante, pero Mimir, el árbol, le decía que no y que no sabía de qué estaba hablando. Obviamente, Hel notaba que este sinvergüenza estaba mintiendo. Sin poder negarse, este le mencionaba que le gustaría decírselo todo, pero que era demasiado pronto. Por cierto, Mimir o Min es un gigante mitológico escandinavo, guardián de la fuente de la sabiduría, ubicadas en las raíces de Yggdrasil. En su momento, negó a Odín beber de dicha fuente. Entonces, Odín tuvo que negociar y ofrecerle uno de sus ojos. Este es uno de los dioses fundamentales en la mitología nórdica, cuya cabeza había sido cortada y mandada a Odín durante la guerra entre los Aesir y los Vane. En ese tiempo era reconocido por su conocimiento y sabiduría. Odín había viajado a la tierra de los gigantes, Jotunheim, para adquirir la sabiduría y el conocimiento omnisciente de Mimir. Por otra parte, como él no era de las que se quedaba con los brazos cruzados, le mencionaba a Mimir que el jovencito necesitaría una guía. Posiblemente se encontraría con varios muros que tal vez no podría pasar. Tenía la idea de llevarlo siempre por el camino correcto. Ese era el primer día en la Academia Millás. La señorita notaba que parecía que algo le estaba molestando a aquel chico. Efectivamente, habían varias cosas que le molestaban. Para su buena suerte, había conseguido aquella habilidad pasiva. Al igual que las otras pasivas que ya había conseguido, podía asegurarse que ya tenía una gran ventaja en comparación con el resto de cadetes. De paso, reconocía una habilidad que incluso estaba por fuera de los estándares del sistema normal. Mientras miraba a la señorita que le estaba guiando, seguía recordando lo que ella le había dicho. Tenía las habilidades para terminar con Odín y por eso ella y sus compañeros lo querían a él. Mientras tanto, delante de él, la señorita representante del gremio Lotus compraba varias cosas que costaban una fortuna. Ella se presentaba como Park Hannah, del gremio de Lotus. El representante deseaba darle un regalo por ser un miembro importante de Europa y no podía negarse a eso. Sin más, el chico lo aceptó, a la vez que varios objetos, entre los cuales se encontraba una daga bastante singular, se le atribuían a su sistema. Cuando la chica le mencionó que era momento de ir a comprar una armadura, este le respondía que no era necesario, ya que ya había obtenido una, que a su vez tenía la capacidad de ocultarse. Cuando la chica le preguntaba si deseaba algún objeto de sigilo o algo similar, este le decía que no se preocupase. De manera extraña, la chica le decía que lo único en Corea que poseía una habilidad para ocultarse era su hermano, el guardaespaldas de la Santa de la Curación. Notando que la chica parecía estar un tanto rara, al concentrarse lo suficiente, Young notó la presencia de una energía muy extraña, y salió corriendo en dirección a la misma. Su habilidad le permitía ver a través de ilusiones y a su vez le asignaba la habilidad de detección con la cual podía juzgar el valor de los objetos desconocidos. Aquel tipo estaba sufriendo una gran paliza y así entonces el duelo había terminado. Joseon era el ganador. Su padre se sentía muy orgulloso, en especial porque aquel chico era considerado como el futuro rango S de Corea. Mientras su padre le daba la orden de que fuese a prepararse para el siguiente duelo, él se dirigía a otro lugar. Como tal, su hijo se sentía muy asqueado, odiaba su vida mecánica, en la cual no tenía ninguna clase de voluntad. Ese no era el tipo de Rider en el que se deseaba convertir. Deseaba saber dónde se había equivocado. Un objeto había sido equipado. Se llamaba Milstein, ese era un objeto que le permitía un crecimiento apresurado,
en su descripción decía que había servido para detener la lucha de algunos dioses. El chico no entendía si esa también era una broma del sistema Nane. En ese edificio, el padre del chico necesitaba varias cosas para ambos, aunque el chico le decía que no necesitaba esas cosas y que estaban de más. Su padre le mencionaba que era un futuro Rider de rango S, no debía de preocuparse por el dinero, solo debía de concentrarse en el entrenamiento. Sin más, este solo seguía a su padre, al mismo tiempo que recordaba que cuando era más joven y había tenido su despertar, su madre había sonreído muy cálidamente por ello y había acariciado su cabeza. Ese día había soñado en ser un gran Rider, eso en razón de que su familia estaba viviendo una pobre y oscura vida. El único rayo de esperanza era él y su padre lo sabía. Lastimosamente, había notado que solo era visto como una herramienta para su padre. Ahora mismo, exactamente era eso, una herramienta que obedecía las órdenes de ese hombre. De un momento para otro se comunicaban por medio de los intercomunicadores. La tienda comunicaba que había una ruptura de mazmorra muy cerca del centro comercial. La asociación ya había comenzado a enviar raros. Así que era necesario que todos estuviesen calmados. Toda la gente se había puesto nerviosa y comenzaban a huir, mientras que su padre le decía que no prestase mucha atención. Si salía afectado en esa batalla, muy probablemente perdería mucha ventaja cuando se le diese el examen de entrada dentro de la Academia Millás. Efectivamente lo que su padre decía era cierto, pero también sabía que durante el tiempo que les tomase llegar a la zona, a aquellos raiders que estaban viniendo, había una gran posibilidad de que las personas no pudiesen defenderse. Sin pensarlo dos veces, sabía que era una oportunidad para demostrar su independencia como Rider. Tenía que revisar si ahora mismo era el mismo niño que quería mostrarle a su madre. Lastimosamente, la presencia de cientos de goblins lo habían parado, lo habían dejado paralizado, su cuerpo no se movía, le parecía extraño que le hubiese tenido tanto miedo a un simple demonio de tan bajo rango, pero de un momento para otro, un jovencito había saltado delante suyo, este lo había reconocido, él era Joseon. Minutos atrás, dentro de la tienda, el jovencito había comprado una roca medio extraña, a la vez que la chica le preguntaba por qué tenía una roca tan rara, el chico le mencionaba que era algo sin valor. De un momento para otro, algo extraño había pasado en el campo. Había un anuncio para todos que había una ruptura de mazmorra cerca del centro comercial. Sin pensarlo dos veces, el chico había saltado por la ventana y con esa misma fuerza con la que había saltado, golpeaba a las bestias. Sin dudarlo dos veces, activaba sus habilidades más fuertes y eliminaba varios duendes en un par de segundos. Al mismo tiempo, había localizado a un jovencito que se estaba defendiendo de estas bestias. Lo había reconocido. Él era Joseon, nunca había pensado que podría haberse encontrado al genio desafortunado en este lugar. A Jun no le importaba eso, solo le mencionaba que necesitaba de su ayuda. Cuando este parecía que iba a ser atacado por la espalda, Jun se defendió sin mucha dificultad, sin siquiera voltearse. Claramente se notaba que el chico deseaba ayudar. Entonces John le mencionaba que se controlase y comenzara a empuñar su arma. Sin más, la confianza había llegado a su cuerpo. Extrañamente, cuando había escuchado esas palabras, los escalofríos, que lo tenían como un prisionero, se habían detenido. El chico de enfrente, sí, ese era un verdadero Rider. Lo que debía de hacer ahora era salvar a las personas. John le mencionaba a este último que cuando se calme, llamase la atención de los monstruos cercanos, por esto último y viendo que no podía hacer nada más. Este activaba su habilidad de rugido de provocación, esta última era muy singular, la razón es que un aventurero normal podía activar una habilidad similar, pero a las justas 2 veces. Este lo estaba haciendo más de 2 veces. Jun recordaba que Yeon o Joseon, en un futuro solo sería un guerrero de rango B, la razón solo era una. Había sido mal visto por todas las personas a razón de que su personalidad era muy pasiva y por ello era tratado como un genio pero desafortunado. El problema principal era mental, pero eso se podía tratar si lo ayudaban en los próximos años. Podía ser una herramienta muy valiosa. Así, ya habían pasado un par de minutos, su trabajo en equipo era muy bueno, habían eliminado y culminado el trabajo. Cuando un líder de la agencia de guerreros llegó, ya no había nada. Por si no comprendía cómo 2 estudiantes los habían eliminado en un 2-3. No sabía cómo explicar este incidente a la agencia, pero encontraba una excusa muy creíble para no tener problemas.
Este le estaba dando los créditos a su compañero de al lado. Claramente la recompensa también. Los dos de aquí enfrente no entendían la razón de ello, pero tenía sus razones. No quería llamar la atención de la gente y la atención de aquel tipo de la Academia Millares. Por otra parte, dinero ya tenía de suficiente gracias al contrato con la Santa de la Curación. Tenía muchas cosas que arreglar en un futuro. Entre ellas estaba terminar las cuestiones con aquellas personas que le habían hecho la vida imposible. Y también tal vez su padre. Aeon no quería aceptar el dinero de los monstruos que habían vencido, esto era por orgullo, sentía que no había ayudado casi en nada, pero el dinero sí lo necesitaba, en especial al recordar a su madre, me explico, esta última estaba muy enferma, los tratamientos eran muy caros y obviamente los pagarés eran muy altos, este dinero le iba a servir un montón, pero no quería aceptarlo, viendo esto, Jun se lo decía directamente, no había problema con que tomase. El dinero, algún día se lo pagaría y no tendría problemas. Bajo esa premisa y habiendo recobrado mucha confianza, Jeon aceptaba el trato. Jeon tenía una última duda, quería saber su nombre y su número y todas esas cosas para algún día volverlo a encontrar. Este le respondía que muy pronto lo sabría. Al final de cuentas iban a ser compañeros de la misma academia, de paso tenían la misma edad. Esto último era extraño, tenían la misma edad y prácticamente él solo había eliminado a muchos goblins. Bueno, así había llegado el día de la presentación de los nuevos estudiantes de la Academia Millas. Por obvias razones, los jóvenes más resaltantes salieron a la luz. Uno de ellos era Jeong, la otra era Iña. Con respecto a esta última, en el pasado fue una de las ranques más poderosas. De por sí, esta era muy difícil de localizar y hablar. Ello mismo podía y tenía que contactar con esta última. La razón principal es que podía ser una herramienta muy eficiente, eso no muy lejos en el futuro. Bueno, como no había por qué apurarse, aún quedaba tiempo y tenía dos jóvenes muy talentosos demasiado cerca, esto último sin contar a Iña. Así la ceremonia ya había dado comienzo, este tipo era alguien muy raro, era el imbécil del cual no tenía que olvidarse, Jun le tenía mucho rencor. La razón principal es que, por su culpa, su compañera había perdido la luz de su vida. Esto último iba a pasar muy cerca en el futuro y por razones obvias, tenía la misión de no dejarla partir. En ese orden, el jefe de las instalaciones de Millas daba una noticia de una prueba de selección de talentos. Esta se iba a dar en grupos y era una suerte de eliminación entre miembros más avanzados y los nuevos. Por eso mismo al comenzar la mencionada prueba, este último tomaba la mano de su compañera Jojo, ya que no quería que perdase su vida. Tenía que cuidarla, ya que ese suceso estaba demasiado cerca. Entonces, habiendo cumplido su cometido, estos dos llegaban a un lugar donde ambos eran compañeros. La Santa de la Curación estaba en sus instalaciones, de por sí sabía de la prueba de la Academia Millas. Y por eso mismo estaba preocupada. Pensaba que Jun estaría muy nerviosa, cosa que estaba muy alejada de la realidad, ya que él mismo le había enviado un mensaje de que no se preocupase. Tenía la confianza absoluta de pasar la prueba. Mientras ambos se encontraban petrificados por lo que había pasado, alguien se encontraba demasiado cerca. Tenía el pelo oscuro y los ojos marrones. Nacida con una actitud mágica de 91. Y una persona también que en la anterior vida había cambiado la forma en la que el mundo veía a los magos. La joven, que era la segunda maga más poderosa de la zona, se encontraba enfrente. Sí, ella era Seo Iña. Esas eran las instalaciones de la Academia Millas. La gente y en especial los ejecutivos, muy cercanos a la misma, estaban muy atentos a los nuevos talentos. Aeon, Iña y un par de jóvenes más. El tipo de ahí era muy extraño. Tenía la mira en un par de alumnos, de por sí tenía la filosofía de sacrificar, no importaba 99 alumnos, a fin de que solo uno llegase a la cima. Un ejemplo de ello era Aeon, este último no iba a escapar de su prueba, por el mismo hecho de que sus planes ya estaban siendo retrasados mucho tiempo. Así la prueba ya había empezado. La zona de la misma era un espacio generado por el tipo de ahí enfrente, o el jefe de la academia. Sus reglas eran medio extrañas. Primero, muchas habilidades de rango C o superior estaban baneadas. Por otra parte, la prueba era la siguiente: los alumnos de mayor rango del BCD y sucesivamente tenían un sistema de calificación singular, sus puntos eran de 100.000 para los mayores y 10.000 para los menores. En pocas palabras, si un estudiante de menor rango, o sea,
los que estaban entrando, ganaba a uno de mayor rango, ganaría 100.000 puntos. Por otra parte, si un mayor le ganaba a un menor, solo ganaría 10.000 puntos. Por ello como que la prueba estaba un tanto equilibrada, pero ella en sí misma tenía otra finalidad. Se buscaba filtrar a los mejores estudiantes y demostrar las limitaciones que tenían los más débiles, ya que se enfrentarían, quieran o no, a los alumnos más poderosos. El plan de Jun era simple: sobrevivir y hacer lo necesario para clasificar al lado de su compañera. Esto último excluía a Iña, ya que era un elemento que no podía controlar. La razón es que en un futuro, esta estaría involucrada en un pequeño problema y de por sí parecía ser alguien que no haría caso a nadie. Lo mismo pasaba en la actualidad. La joven de enfrente era muy distante, razón también por la cual pensaban en dejarla sola, cosa que Jo-Jun no consideraba igual. Esta tenía las esperanzas de que aquella chica se les uniese al grupo, o eso en partes, ya que unos tipos de niveles superiores de la academia habían acabado de llegar a la zona. Cada uno tenía su particularidad, pero la chica era la más importante, ya que su habilidad innata consistía en la localización de enemigos en un radio de 300 kilómetros. En pocas palabras, escapar de estos no era una opción, por eso mismo, no lo dudaba y comenzaba a impartir un aura de campo. El joven de enfrente no la notaba, pero su compañera sí. Sabía que había algo extraño en aquel chico. No parecía ser un novato, su mirada era muy fría y no parecía tener ni una pizca de miedo. La advertencia ya estaba puesta, su compañero igual no le hizo caso. Para su mala suerte, el primer golpe había sido fallado, lo notaba muy extraño, pero seguía confiado. El segundo golpe había corrido la misma suerte, el tercero, el cuarto, el quinto, contaban la misma historia, ni uno acertaba en Jun. En lugar de eso, este se ponía serio. No solo iba a esquivar, iba a atacar y demostrar que su habilidad era muy superior. El arma del tipo de enfrente se había quebrado. Su advertencia solo era una: le cedía sus 100.000 puntos o perdía toda la prueba. Su recomendación era que se largase lo más pronto posible. Estos no aceptaron la propuesta, y por esa misma razón, aquel tipo había desaparecido. El primer eliminador de entre novatos había aparecido. Estas eran las notificaciones en las instalaciones de Millas. Al contrario de lo que los docentes y maestros pensaban, sus alumnos destacados no figuraban en la lista. Más bien, uno extraño a la misma había cometido la primera eliminación. Un jugador llamado Min Ha-Jun había obtenido 100.000 puntos. Los resultados parecían ser equivocados, pero ello era cierto. Todo estaba muy bien, y de por sí eso ya era una alegría para ese tipo. El primer prospecto de rank que había aparecido. Ya en el campo de batalla, había aparecido una desventaja. La cazadora de enfrente sabía que no iba a poder vencer a los tres, en especial por aquel joven. Por eso mismo comenzaba la carga de su habilidad y quería romper la defensa de la chica de al lado y sucesivamente escapar con la conmoción. Eso de por sí era un muy buen plan, pero no le llegaba a funcionar, a razón de que Jo-Jun no era una simple cadete, sus reflejos se equiparaban a una del más alto nivel. Y esto no solo era con la defensa, sino también con el ataque. Por sí sola tenía la oportunidad de vencerla, pero cuando lo estaba por hacer, Iña había comenzado a canalizar y terminaba la batalla. Por eso mismo, cada una había recibido 50.000 puntos por su grado de participación en la batalla. Jun ni siquiera había tenido que participar, pero igual estaba muy feliz de tener una compañera como Jo-Jun. Los dos ya eran un gran grupo. Por otra parte, la chica de enfrente, contra todo pronóstico, les preguntaba si la propuesta de unirse a su grupo aún estaba abierta. Estos dos le decían que sí. Jun por su parte comenzaba a preguntarse qué pasaba con Iña, ya que esa actitud era muy curiosa. Así ya había llegado la noche, los cazadores de rangos altos estaban muy cerca, la razón solo era una: habían recibido la noticia de que dos de sus compañeros habían sido eliminados. En ese mismo orden, Jo-Jun los comenzaba a atacar desde una zona muy segura. Esta los había eliminado uno a uno. Obviamente sus compañeros no la podían dejar escapar. Así que le comenzaban a perseguir. Hacemos un recuento de lo que había pasado horas atrás. Los tres necesitaban muchas cosas en estos 3 días, comida y en especial puntos. Por ello Jun proponía una forma de ganarlos: tenían que cazar a los de mayor rango. Esto había comenzado. Jo-Jun había cumplido parte del trato. Estaba llevando a todos sus enemigos a un campo abierto lleno de setas peligrosas.
A razón de ello, le mencionaba a Jun que lo dejaba todo en sus manos. Si fallaba, se podía despedir de las chicas. Jo-jun había entrado al hábitat de los hongos con esporas paralizadoras. El chico le preguntaba una forma de lidiar con los hongos con esporas paralizadoras. Sang le respondía que posiblemente la savia de fresno sería muy eficiente. Ya que era bastante común en el bosque de la pesadilla, claramente esta cosa solo podía servir como una cura, pero no podía prevenir el efecto. Jo-jun ya estaba dentro de este campo, sus perseguidores aún no entraban, seguían dudando de hacerlo o no hacerlo, una gran parte de estos no querían hacerlo, sabían que aquellas setas podían hacerles daño. Su rango de acción era aproximadamente de 50 metros y esas cosas eran miles, igual queriendo o no queriendo. Todos tomaban la decisión de entrar a eliminar a aquella chica, con el fin de tomar medidas de protección. Estos últimos dejaban a uno vigilando, de por sí era un buen plan, hasta que Jo-jun les demostraba lo contrario. Esta había explotado las setas paralizadoras, esto último como parte de su plan. Jun, gracias a Sang, conoció una suerte de cura para la parálisis savia de fresno. Por eso mismo su plan era muy singular, ya que yo o Jun solo tenía que atraerlos al campo de setas, detonar un par de estas y finalmente hacer un cambio con Jun. La pregunta era clara, ¿sabía usar la habilidad de cambio? Bastante orgullosa, su mejor amiga le decía que por supuesto, tal como lo habían planeado, eso había pasado y todos habían quedado paralizados. Con el hechizo activo, Jun había llegado al campo de batalla. Los tipos de enfrente tenían las esperanzas de que pasaran las 2 horas del efecto de las setas y finalmente acabar con Jun, ya que este también debería de estar paralizado. Por otra parte, aún tenían las esperanzas de que su compañero estuviese fuera de la zona, pero no, nada pasó como querían, ese tipo acababa de ser eliminado por Iña y por otra parte, Jun no tenía ni una pizca de parálisis. La razón solo era una, la bendición de él estaba activada y los efectos de cualquier cosa no funcionaban en su usuario. Todos los tipos habían sido eliminados, ni uno había quedado en pie. En ese orden, los puntos también subían. Los maestros de la prueba no podían creerlo. Muchos alumnos de rango alto estaban siendo eliminados y los alumnos solo eran 3, Min Jae-jun, Iña y Jo-jun. El sistema de calificación era muy preciso. Los 3 estaban ocupando los 2 primeros puestos. Jun en primero y las 2 chicas en segundo. La caza había terminado, las 2 chicas habían eliminado la parálisis de las setas gracias a la savia de fresno. Por otra parte, las 2 estaban muy felices, en especial porque el plan había sido un gran éxito. Las únicas dudas que tenían era cómo es que Jun conocía la savia de fresno y de paso, claro, cómo había soportado la parálisis de las setas sin ninguna poción de cuerpo. Su duda era muy correcta, ya que no conocían la habilidad de bendición de él. Por otra parte, Iña estaba muy sorprendida, eso porque Jun era muy interesante y aún más interesante, luego enterarse que su afinidad fue cambiada de guerrero a mago hace no menos de 2 meses. Ya con esto último, las chicas estaban muy alegres, el plan había salido muy bien, la cura también había sido muy efectiva. Por otra parte, la muy simpática Jo-jun aún estaba de graciosa, estaba molestando a Jun porque su plan había sido exitoso, no parecía el mismo estúpido de siempre, aunque este la termina controlando con un poco de cariño en los cachetes, en fin, eran amigos siendo amigos. Por otra parte, Iña escuchaba la discusión de estos dos, y en especial de que este último era un estúpido, bueno a sus ojos este no era un estúpido, este era guapo, sí, parecía que Iña estaba comenzando a generar aprecio a su nuevo compañero, sabía que no tenía nada de malo, pero debía de ser un poco cuidadosa con sus sentimientos. Había llegado la noche, los chicos estaban cocinando, Iña quería saber qué es lo que Jun hacía, esta era una poción de energía, aprendido de su compañero Sang, aunque para lograrlo cabe aclarar que había fallado varias docenas de veces. Para Iña, este era muy impresionante, como si no fuera de su misma edad, le calculaba unos 10 años de experiencia y su intuición no estaba fallando, incluso había acertado con el tiempo. Por su parte, Jo-jun mencionaba que necesitaban de comida, eso sí deseaban moverse el día siguiente. Esta última quería cocinar, pero Jun a las justas la veía con la capacidad de conseguir fruta. La pelea había vuelto a comenzar de cocina, estos dos no sabían.
En el pasado esta había cocinado galletas que parecían veneno y este otro tampoco podía presumir escuchando esto. Iña mencionaba que sí sabía cocinar, esto último porque vivía con su abuela. En el futuro de Iña no se sabía nada, ahora entendía la razón, esta parecía no tener padres. En un par de minutos, esta había terminado de cocinar, a diferencia de lo que estos dos podían hacer, estaba buena y la comida también. Esto alegraba a Iña, nunca se había sentido así. En las oficinas de Millares, no lo podían creer, los primeros puestos estaban siendo ocupados por magos. Al contrario de años anteriores, los guerreros estaban en otras posiciones. Su alumno prospecto, Ajión, estaba en cuarto. A los ojos de este tipo, la cosa era muy entretenida. Normalmente los raiders guerrero tenían ese rendimiento, pero la situación actual era muy distinta. Un grupo hecho de simples magos estaban limpiando el piso con alumnos de años mayores. Revisaban las imágenes de la batalla. La habilidad y los movimientos no pertenecían a un mago, eran todos menos eso. El tipo no podía creer que era un mago, o mejor dicho, en primer lugar, no podían creer que fueran simples estudiantes, en especial aquel tipo llamado Min Jae-hun. Una docente tenía un informe, esto con respecto a Hun, parecía muy sorprendida. Su mirada lo decía todo. El tipo quería saber qué pasaba y al ver los informes, este había quedado con la misma cara, la actitud de mago de aquel chico era de 97%, sus planes estaban cambiando, su sorpresa ahora era alegría, era momento de cambiar algunas cosas y algunos planes. Con esa eliminación ya tenía 1100 puntos, esto debería de garantizarles el primer lugar. Por otra parte, tenían que dejar aquel refugio a razón de una cosa, la gente les tenía miedo, tanto que los estaban evitando. La única opción era retirarse de la zona y conseguir más puntos. Los tres estaban muy alegres, en especial porque estaban a pocos puntos de romper el récord de la escuela, aunque cuando lo estaban haciendo, un tipo los atacaba a la distancia, este era a Yeon. La fuerza parecía ser a alguien mayor de rango C. Las notificaciones decían que las restricciones de campo estaban debilitadas, de paso Yeon estaba extraño. Hablarle no escuchaba, el chico no parecía estar cuerdo, parecía poseído, esto tenía que ser la obra de Gwain, aquel bendito director. Sobre el pasado, Young recordaba que un evento similar había pasado, un día en una prueba, la cual tenía que haber sido un buen recuerdo, la habilidad lavado de cerebro de aquel tipo había causado una masacre, esto a razón de que muchos de sus crímenes habían salido a la luz. Así, cuando la gente se preocupaba por el incidente, este tipo había escapado y nunca más se había sabido de él. Ese día era un horrible recuerdo, ya que muchos alumnos habían perdido la luz de su vida. Lo mismo le había pasado a Jo-hun, esto no podía pasar y para que no pase, necesitaba devolverle los sentidos a Jeon. La ventana del sistema tenía una nueva misión. Esta pedía que ayudase a un compañero que estaba sufriendo control mental a unos pocos metros. El premio era una carta en blanco. Las chicas querían ayudarlo, pero a pedido de no lo hacían. Aunque Jo-hun quería apoyarlo, al final no lo había hecho. Iña también confiaba en su compañero. Eso, aunque se estaba enfrentando al mejor guerrero de la zona, su único pedido era que no salgase herido. A Jeon, unas cuantas horas atrás, había conseguido 600.000 puntos. De alguna forma, había sobrevivido 2 días, pero igual le parecía muy sorprendente que los magos estuviesen encabezando la lista, incluso con las restricciones de campo. Mientras caminaba, había pasado algo extraño, el director se le había comunicado, quería un favor. De un momento para otro, la advertencia se había encendido. Alguien había invadido su mente. Su mente estaba contaminada, mientras su cuerpo atacaba sin control. Su habilidad de artes marciales extremas estaban activadas y sus golpes eran muy poderosos. John podía esquivarlo, pero no sabía hasta cuándo, pero ese no era el momento para pensarlo. Tenía que actuar. Sus cadenas eran rápidas, pero el enemigo también. Sus ojos ni siquiera habían visto el ataque, pero el cuerpo instintivamente se había movido solo, no estaba siendo tan fácil como lo había pensado. De por sí, Jun podía romper ese control de Ayun, pero al hacerlo, el tipo que lo controlaba se daría cuenta, estaba seguro que el tipo estaría con esa sonrisa asquerosa. Y efectivamente, no se equivocaba, de por sí iba a ser una lástima que Ayun fuese derrotado, pero no solo iba a hacer eso,
Quería jugar un tanto con aquel tipo que estaba detrás de la cámara. Los docentes de la oficina no podían creerlo. Un mago estaba arrinconando a un genio de las artes marciales. La batalla estaba llegando a su fin y el precio ya había sido apagado. Era demasiada acción para ese de Hwain. La habilidad bomba cegadora había sido activada y toda la visión se había eliminado. Desde la escuela no entendían qué estaba pasando, pero al final, ¿qué más se podía hacer? El hechizo había sido activado, lo único que el director había podido hacer era llamar a Jun. Este no tenía ninguna duda de que ese joven sabía cómo hacerse el valioso. La batalla estaba ganada y de por sí había ocultado el resultado. ¿Qué más podía hacer, además de querer reconocimiento? ¿Qué más? La habilidad de bomba cega ahora estaba terminando. Al mismo tiempo, Jun había activado otra habilidad, esta llamada cálculo absoluto. El efecto de lavado cerebral del oponente se había removido, el chico lo había reconocido. Por otra parte, su cuerpo no respondía, no entendía qué había pasado hasta que le mencionan que los había atacado. Este no entendía la razón del por qué lo había hecho. Lo único que le pudo decir era que fue una magia de control mental. Y efectivamente parecía que era cierto, ya que antes de que su mente fuese tomada, había escuchado una voz extraña. El joven seguía con la duda de cómo había pasado, ya que la magia de rango superiores estaba restringida. Por otra parte, no había datos de ningún estudiante que tuviese una habilidad similar. Eran muchas incógnitas, pero Jun le decía que no sabía qué había pasado, solo algo le podía asegurar. Que si alguien tenía esa habilidad, obligatoriamente debía de estar en una gran posición de poder. De algo que Jun estaba seguro era una vez que pasasen por la Academia Miyaz, su compañero de enfrente notaría que ese dichoso tipo era Hwain, o en otras palabras, el director. Por otra parte, la misión se había completado y en recompensa de esto, una carta en blanco ya estaba en el inventario. Jeon sentía que su cuerpo estaba en mala condición. Por otra parte, su enemigo no tenía ni un solo rasguño, parecía que ese era su límite. En razón de eso, este le daba su placa, había perdido y estaba pagando sus acciones. Al final, a Jeon no le importaba, sabía que no era tan bueno como Young y lo estaba aceptando. Así, el participante Jeon estaba fuera. La recompensa de los 10.000 puntos se les había dado a todo el grupo. Todo con respecto al pasado había cambiado. En ese tiempo, Jeon era el que pasaba en la televisión, ahora la oposición era muy distinta, había pasado por muchas cosas en toda su vida, pero el sentimiento de ahora era muy cálido. Por primera vez estaba sintiendo que estaba progresando, era momento de avanzar y el evento casi ya había terminado, entonces la casa de 72 horas había llegado a su fin. El cálculo de los puntos generales habían sido repartidos. Jun había conseguido una cantidad récord de puntos, 1.530.000 puntos. Jun estaba muy feliz por su logro. Había conseguido en conjunto con Iña 1.480.000 puntos. De por sí era un buen puntaje, pero Iña no lo veía así. Para la otra parecía normal y para la otra parecía que le había faltado tiempo con respecto al premio, este era demasiado, si multiplicaban sus puntos obtenidos a un aproximado de 10 a 11 millones de wons. Habían aparte puntos adicionales, efectivamente habían ganado un melón, luego 1 millón más, otro millón más y otro millón más. Los demás participantes los veían muy mal, en especial por la energía de Jojo. Miren la cara de vergüenza de estos dos. Había llegado un instructor frente a todos los alumnos. Quería darles un comunicado, esto a fin de mantener la privacidad. Todo era extraño, pero Jojun sabía de sobremanera que esto no era algo común. Estaban siendo llamados por el director de la academia y como lo pensó, eso fue confirmado por el docente. Entonces se preguntaban dónde estaba el director. El docente no lo sabía, su recomendación era esperar. Así, ya habían pasado un par de minutos, aquel tipo había llegado. La presentación fue rápida, era Niña, Jojun y Jun. Jun estaba tan aburrido que no había dudado en decírselo a la cara. En un segundo, el aire y el ánimo del cuarto habían cambiado. De a poco Jun comenzaba a sacar de sus casillas a este tipo por obvias razones. Las risas solo eran fingidas, nada había cambiado, era tan igual como en la otra vida, seguía valorando a los estudiantes más valiosos. La hogar del tipo solo era una, pero primero estaban las felicitaciones, eso al primer y a los segundos lugares.
Ion, en ese orden, seguía sacándolo de sus casillas, pero no podía perderlo tan rápidamente. Sus felicitaciones seguían en pie, no solo por su trabajo en equipo, sino también por haber roto el récord del 1.000.000 de puntos. Jun no lo quería esperar, quería saber la razón de su llamado. Como tal, el director les mencionaba que solo les iba a dar unas pequeñas recompensas. Primero, dormitorios de primera clase dentro de la Academia Mijares. Segundo, prioridad para usar todas las instalaciones de la misma. Tercero, podían tomar nuevamente una evaluación para ser reasignado, todo esto a cambio de un contrato con la academia. Antes de que este último pudiese terminar, con respecto a Jun, todo había sido rechazado, y el engaño había salido a la luz. Primero, todos aquellos beneficios que les estaban entregando podrían ser conseguidos en un solo mes. Por otra parte, la contraparte de este engaño tenía como fin obligar a trabajar a los aventureros por 5 años, eso cediendo el 30% de sus ganancias. La cosa era simple, el tipo los estaba tratando de engañar y no podía negarlo. La propuesta y la contraparte ya estaba en la mesa. Jun ya la había rechazado, y las chicas habían hecho lo mismo. El director no podía hacer nada, y al final no tuvo más opción que rendirse, o eso en partes. Como no tenía nada que perder, activaba su habilidad. Nadie se burlaba en su cara, y menos un estudiante. Les estaba dando la oportunidad de retractarse, pero esta vez con un pequeño control mental sobre aquel joven. La habilidad ya había sido activada, y la mente estaba entrando en un efecto. En su contraparte, esta no funcionaría, la habilidad bendición de él se había activado. Jun estaba tan alegre que incluso no había podido contener la risa, el tipo de enfrente había caído. ¿Qué pasó? Toda la provocación solo había sido por una cosa, copiar su habilidad con una carta en blanco, ¿qué más podía hacer? El tipo no entendía por qué sus habilidades no funcionaban, y bueno, así los chicos ya se habían retirado. Aunque parecía que estos habían terminado su conversación en buenos términos, ello no fue así. El ambiente había cambiado de golpe. Aquel tipo no entendía cómo un simple estudiante había podido resistir su habilidad. Ese joven era muy interesante y no lo podía negar. Ya fuera de la oficina, Jo-Jun estaba muy alegre porque Jun los había ayudado. Lo mismo pasaba con Iña. Al final de cuentas, sus principios no les permitían querer empezar con tanta ventaja frente al resto de chicos. La bromista de Jo-Jun volvía a la carga. Los chicos no podían negar que la cara de aquel tipo cuando les dijeron que no era horrible. Por otra parte, Iña también presentía algo. Lo que había pasado en aquella prueba había sido muy extraño. El espacio y muchas condiciones estaban funcionando mal. De por sí estaba segura de que aquel tipo no se traía nada bueno entre las manos. Por otra parte, también presentía que John sabía algo, pero no entendía por qué. La malcriada de atrás también sabía la razón de su actuar. Miren su cara graciosa. John parecía estar acorralado, pero no quería decírselos. Su única recomendación era que no confiasen en nadie, ya sea en el director o en un tutor. La pregunta de Iña era si podían confiar en él desde atrás. Jo-Jun le decía que sí, tampoco en él, esto último porque la cara de maldadoso lo tenía pintado en toda la cara. Al final del día, estos dos casi se habían agarrado a piñazos por estar de payasos. El momento había llegado, tenían que ir a dormir. Iña parecía muy rara, estaba sintiendo una extraña atracción a su compañero. Por otra parte, aún quería tener contacto con él. Ya habían pasado un par de minutos. Muchas cosas seguían igual que en la otra vida. Ese cuarto, el olor y una atmósfera de muchos estudiantes que fueron expulsados de los ambientes. Ion no podía seguir así. Tenía que cambiar de cuarto lo más pronto posible. Ya no quería recordar el pasado. Ya no quería recordar todo su sufrimiento. Ya había sido suficiente con haber vivido el infierno una vez,